terminen de llegar todas las personas para que se conecten a nuestra segunda sesión del curso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. El día de hoy nos va a acompañar Rafael Rentería, donde nos va a contar un poco sobre las bases de datos que se utilizan en la vigilancia tecnológica y en la transferencia tecnológica. Voy a ir invitando por acá a Rafa para que se vaya presentando. Rafa, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien, Rafa, qué bueno tenerte por acá, qué bueno que nos acompañes en esta segunda sesión donde vamos a trabajar los temas de bases de datos en general, de manera general, tanto revisión bibliográfica científica como de patentes. Bueno, vamos entonces, Rafa, aprovechando y dando los tiempos de cumplimiento, vamos a iniciar. Ya acabamos de iniciar la grabación. Recuerden que estas clases las vamos a poder ver a través del canal de YouTube de la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, y quienes entonces van llegando tarde pueden desatrasarse de esta actividad. El próximo lunes 7 de marzo a las 3 de la tarde tendremos nuestra última sesión. Y en esta última sesión vamos a dar las claridades frente al trabajo que quienes deseen participar en el evento de vigilancia tecnológica, en el workshop, pues van a entender qué es lo que van a entregar. Y además vamos a tener otro espacio adicional la próxima semana, el fin de semana, para poder entonces terminar de revisar esos entregables. La idea es que ojalá la mayoría de los que están acá o todos puedan participar de ese workshop y entreguemos un buen producto para principalmente, y lo vamos a ver el próximo lunes, en temas de las líneas de investigación que están trabajando cada uno de ustedes y cuáles son esas tendencias crecientes que se vienen dando. No siendo más, Rafa, te cedo ahora sí el micrófono, te cedo, nos acompañes de esta gran presentación y bueno, espero que todos sigan aprendiendo un poco sobre la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Te podemos colaborar? Nuevamente, muy buena tarde para todos. Antes de iniciar, por favor, les quiero pedir un favor muy especial para que los micrófonos, por favor, lo ubiquemos en silencio y podamos proseguir, ¿no? Entonces, bueno, para esta segunda sección está pactado 4 instantes en el cual vamos a trabajar un poco el tema de las herramientas de información. La idea es que esta sección sea mucho más práctica y que ustedes, digamos, puedan ver algunas herramientas, algunas metodologías y también algunos de los trabajos que en esta experiencia que he tenido con vigilancia tecnológica, pues he logrado consolidar, ¿sí? Que eso es lo más importante, porque normalmente cuando hablamos de vigilancia, y muchas personas lo han manifestado, se tiene muy claro toda la parte conceptual, toda la parte de la aplicación, ¿sí? Pero no se sabe aplicar o implementarla. Entonces quiero como fundamentarme mucho más en eso, para que ustedes tengan la idea de qué tipo de herramientas existen, especialmente aquellas que son de acceso gratuito, ¿sí? Ver también repositorios de acceso abierto de ciencia, tecnología, innovación e investigación, y también algunas metodologías que uno puede utilizar, por ejemplo, desde el punto de vista de estas nuevas tendencias, como es el análisis de redes y este tipo de cosas. Vamos a tratar de hacerlo de una manera muy sencilla que cualquier persona lo pueda implementar, ¿ok? La idea no es tener, digamos, unas herramientas que para ello se requiera una capacidad avanzada de procesamiento, de programación para ejecutarlo. Entonces voy a tratar de hacerlo a la medida, de manera muy pausada. Lo importante es que ustedes vayan conociendo cada uno de estos elementos. Como lo mencioné previamente, vamos a desarrollar en 4 secciones la presentación. En la primera vamos a ver un recuento de lo que manejamos con Liliana en la sección anterior, ¿sí? Pero con una salvedad, y es que voy a dar unas puntualidades muy específicas para aquello que mencionaba Alejandro, de cuáles son esas aplicaciones que nosotros dentro de la dinámica de la universidad podemos utilizar la vigilancia. Quiero concentrarme mucho en ese tema. En la segunda vamos a ver un poco de cuáles son esos repositorios que existen a nivel latinoamericano y que de los cuales yo puedo utilizar esa fuente de información para hacer vigilancia tecnológica, particularmente en aspectos relacionados ciencia, tecnología, investigación e innovación. En la tercera sección vamos a hablar de las herramientas, como los mencioné previamente, herramientas gratuitas que existen para hacer ejercicios de análisis de patentes o lo que conocemos como patentometría, para hacer, por ejemplo, análisis
de tendencias investigativas y demás, desde la cienciometría, la bibliometría, ¿sí? Poder analizar, digamos, todos estos elementos y cómo yo puedo direccionar una vigilancia tecnológica desde esos aspectos que en la sección anterior mencionó Liliana. Liliana mencionaba que era necesario construir unas expresiones de búsqueda para entregárselas a los repositorios y que a través de esto los repositorios nos entregaran información. Vamos a hacer un ejercicio muy parecido a ello, de una manera muy básica. Obviamente, el que quiera profundizar en esta parte, hay una sección de caja de herramientas donde voy a estar cargando algunos resultados, algunos elementos para que lo puedan utilizar a profundidad. Y en la última les voy a mostrar una metodología que he venido trabajando. Esto es autoría propia. Hace unos 5 años más o menos tuve como la primera oportunidad de aplicar algunos conceptos que tuve la oportunidad de adquirir en otra rama del conocimiento donde me formé, y empecé a aplicarla a temas de vigilancia tecnológica. Entonces yo les voy a mostrar unos casos de por qué la he considerado como una metodología, porque no solamente he hecho un ejercicio particular, sino que, por ejemplo, hemos hecho análisis desde el punto de vista académico. Por ejemplo, para un programa nuevo, si yo quiero saber, bueno, mi programa nuevo, qué ventajas competitivas tiene, qué tanto se parece al otro, hacia dónde me tengo que ir, cómo debo direccionar las tendencias. También, por ejemplo, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo están alineadas las líneas de investigación de mi grupo de investigación, de mi universidad, los planes de desarrollo y todas estas actividades y estos recursos que nos demanda tanto el Estado como la sociedad, cómo podemos nosotros promoverlo? Entonces hay unos casos muy particulares con evidencia real que han permitido mejorar la toma de decisiones con esas dos metodologías que afortunadamente he logrado trabajar y que continúen ese ejercicio, y hasta ahora se han obtenido unos muy buenos resultados. Entonces, no siendo más, voy a ingresar a la primera sección. Recuerden, esta primera sección va a ser un recuento muy particular de lo que vemos con Liliana, porque quiero llevar el hilo conductor hasta llegar a las herramientas y la aplicación, pero voy a dar como unos puntos muy importantes y unas acotaciones para que ustedes sepan en qué contexto podemos aplicarlos en el ejercicio de la universidad o en sus investigaciones o en el rol que cada uno de ustedes tiene dentro de la universidad. Entonces, hablábamos un poco de lo que era la vigilancia tecnológica, ¿sí? Esto lo mencionaba Liliana muy ampliamente, ¿sí? Yo solamente quiero como acotar unos elementos importantes para tenerlos en cuenta. Digamos que esa necesidad de monitorear y todo ese enfoque epistemológico que nace de la vigilancia tecnológica, pues tiene unos factores bien interesantes que me parece que debemos tenerlo en cuenta antes de aplicarlo, ¿sí? Es decir, cuando nosotros queremos responder algunas preguntas o mejorar la toma de decisión, tenemos que saber qué preguntas queremos resolver o qué hipótesis queremos validar, o por último, por qué la hacemos. Entonces, particularmente los expertos han mencionado que la vigilancia tecnológica está dimensionada en estos 5 aspectos. Primero, poder contraatacar con rapidez a los cambios. Esto particularmente tiene que ver con situaciones de mercado, ¿sí? También nos permite a nosotros encontrar y aprovechar nuevas oportunidades. También hay un tema bien interesante y es una nueva tendencia de la vigilancia tecnológica que se llama la vigilancia tipo watch and scan, ¿sí? Como observar y analizar. Y la idea principal de esta nueva corriente de la vigilancia tecnológica es poder revisar, no tanto es para responder o contraatacar, sino tener un sistema de referencia de lo que está ocurriendo en el entorno, para que a partir de allí se sincronicen todos los aspectos estratégicos de la organización y se puedan mejorar la toma de decisiones en los resultados. Por favor, les recomiendo el micro. Muchas gracias. También nos permite manejar la gestión del riesgo y, como lo mencioné previamente, manejar el tema de las oportunidades. Obviamente, estas preguntas nos ayudan a direccionar esa búsqueda. Si ustedes pueden ver, es algo muy básico lo que estoy mencionando, pero es muy fundamental para que la vigilancia tecnológica al final no se convierta en la recolección de información y de aplicación de técnicas sofisticadas de machine learning, de statistical learning, relational learning, todo este tipo de tendencias de aprendizaje automatizado o bibliometría o una cantidad de indicadores cienciométricos, sino que lo principal es saber qué es lo que yo quiero hacer con esa vigilancia. A partir de allí se direcciona la herramienta. Por eso, preguntarnos nosotros, bueno, ¿qué me interesa? ¿Dónde busco la información? Bueno, hola, amigo. ¿qué frecuencia esta información cambia?
cómo podemos organizar y procesar y analizar la información y bueno, cómo lo presentamos, cómo lo comunicamos, qué tipo de decisiones nosotros vamos a manejar. ¿Por qué esto es importante? Porque nos permite estos aspectos que a nosotros en general en la universidad y en cada uno de los roles que nosotros tenemos nos sirven. Yo hablo de la universidad como el caso, digamos, cercano que nos ha involucrado en esta invitación que nosotros hemos hecho para este diplomado, pero esto también se puede aplicar también a nivel empresarial, se puede aplicar, digamos, a nivel de toma de decisiones regionales, ¿sí? Entonces, no solamente lo estoy sesgando a este tema, sino que lo traigo como el caso ingente que nos hizo, obviamente, generar la convocatoria. Entonces, esta generación, pues, nos permite a nosotros trabajar algo muy interesante y ahora que nosotros hablamos de la innovación, nosotros tenemos que saber en dónde y cómo se fundamenta nuestra innovación. ¿Por qué es una innovación? La vigilancia nos ayuda a nosotros a manejar y a descubrir estos aspectos, ¿sí? Por otro lado, nos ayuda a formular iniciativas, ¿sí? Bien importantes para las empresas. Nos permiten también, fíjese que aquí viene un tema bien interesante y es que también la vigilancia tecnológica nos permite a nosotros hacer procesos de scouting a nivel empresarial para saber qué tipo de expertos o aliados o alianzas exteriores nosotros tenemos que generar. ¿Sí? No solamente nos ayuda, digamos, a procesos internos, sino que también podemos trabajar en procesos externos, saber con qué tipo de institución yo me tengo que aliar. Algo muy particular que ocurre en las instituciones educativas son las redes académicas y de investigación. Nosotros obviamente decimos, ok, tenemos estas redes son importantes, pero a veces no sabemos por qué nosotros generamos las redes. ¿Por qué estas redes tienen que cumplir con esa funcionalidad o con esos objetivos? La vigilancia nos ayudaría a definir el rol, la productividad, la direccionalidad y todo lo que tengamos nosotros definido para que esas redes operativicen. Esto es otra de las aplicaciones que ustedes podrían hacer en el caso práctico. Por ejemplo, muchos programas y muchos grupos de investigación tienen establecido redes de investigación, pero la operacionalización de ellas no son adecuadas. Entonces, su ejercicio de vigilancia podría ser, bueno, de acuerdo a los actores que yo tengo acá y mis necesidades o mis preguntas que tenemos acá previamente, por ejemplo, bueno, la pregunta que tenemos acá, ¿cómo? Bueno, no tanto como procesar, ¿de qué tengo que estar enterado? Si yo fuera, por ejemplo, una cadena de formación, bueno, ¿de qué tengo que estar enterado? De las nuevas tendencias, de las necesidades del mercado, de más, las nuevas metodologías, etcétera. Entonces, yo podría direccionar una vigilancia tecnológica para saber cómo a través de mis actores o mi relacionamiento con el sector externo, ¿sí? Como lo menciono acá, puedo yo realimentarme y mejorar mis procesos, ¿ok? También nos permite manejar de manera estratégica todo lo que es la parte de la tecnología en la organización y manejar todos los aspectos relacionados con la I+D+I. Por eso es que cuando nosotros hacemos vigilancia, particularmente desde la perspectiva educativa, como la tenemos nosotros, pero también se puede migrar al contexto comercial y productivo. Estas son las fuentes de información típicas que nosotros utilizamos: publicaciones, artículos técnicos, manuales técnicos, patentes, la parte de legislaciones y normas. Este tema de legislaciones, a nosotros, por ejemplo, los que estamos en ingeniería, es un tema que de pronto no nos gusta mucho, pero realmente ha tomado mucha fuerza con toda la temática que tiene que ver con los derechos de autor, ¿sí? Con la parte de la propiedad intelectual. De hecho, se ha generado una nueva vertiente de la vigilancia tecnológica que se llama vigilancia de propiedad intelectual, donde se fundamenta particularmente en eso. Y cuando nosotros vamos a hacer solicitudes de procesos de patentes o queremos generar innovaciones, pues nosotros tenemos que saber cuáles son esos elementos que están suscritos para no tener ningún inconveniente con la autoría, ¿de acuerdo? También podemos tomar información de congresos, de ferias, prensas, todo este tipo de información, incluso no solamente la escrita, puede ser gráfica, puede ser en cualquier formato de almacenamiento, puede ser parte de la vigilancia tecnológica. Y fíjense que dependiendo de ese formato, allí es donde yo escojo la herramienta. Entonces ya tenemos un tercer nivel. Primero, el objetivo, el enfoque, la pregunta o la hipótesis que yo busco validar con la vigilancia. Segundo, bueno, ¿qué espero yo de resultado? ¿Hacia dónde lo direcciono? Y llego después con las fuentes.
¿sí? Esas fuentes al final es la que me van a decir a mí qué tipo de herramienta tengo que utilizar. Si yo, por ejemplo, tengo una cantidad de información que está presentada en forma escrita, pues entonces yo tendría que utilizar algún tipo de herramienta de análisis que esté direccionado para esa vigilancia que me maneje ese tema. Por ejemplo, minería de texto, lo que es análisis de lenguaje natural, podría ser, por ejemplo, varios elementos bibliométricos, indicadores cienciométricos como citación, índice H, y ese tipo de cosas que me permita a mí clasificar. Por esa razón, hacer vigilancia no es un proceso automatizado. Va a depender mucho de cuáles son las actividades, ¿sí? Pero más que la actividad, el por qué yo la estoy realizando, ¿no? Obviamente, entre los entregables, pues nosotros vamos a tener un kit que a través de esa vigilancia, pues vamos a promover todo lo que es la inteligencia estratégica a través de las opciones que mencionaba Liliana: monitorear, observar, conocer, medir y analizar el entorno, ¿sí? Ahora quiero centrarme en este punto en particular, porque esto es un colofón muy importante de todo lo anterior que he mencionado y que concatena con lo que estaba mencionando Liliana en la sección anterior. Primero, esa vigilancia, ¿qué resultados nos permite generar? Y estos resultados que yo he marcado aquí van a ser resultados que ustedes pueden aplicar tanto para la gestión académica de sus programas, cadenas de formación, grupos de investigación y todo lo relacionado con el ejercicio de la I+D+I dentro de la universidad. Primero, estudios especializados. Por ejemplo, actualmente nosotros nos interesa mucho este tema de lo que son las tecnologías exponenciales y todo lo que es la gestión tecnológica y demás, ¿sí? Entonces, algo muy importante para nosotros es establecer procesos de patente, generación de productos o la incorporación de una nueva metodología o tipología desde el punto de vista tecnológico. Yo debo direccionar estudios especializados. Entonces, ahí yo necesito una vigilancia tecnológica previa para poder garantizar de que efectivamente el aporte que estoy haciendo desde la perspectiva tecnológica va a ser importante. Este estudio especializado, al igual que el segundo, son insumos muy importantes para aquellas personas que trabajan en la construcción de los registros calificados. ¿Por qué se los voy a mencionar desde este punto de vista? Si revisamos, por ejemplo, el estudio de la competencia a través de lo que es el benchmarking, particularmente el benchmarking tecnológico, que es el que se promueve por la vigilancia tecnológica, esto hace parte de lo que es la condición número 2 del decreto 1330 de nuestros registros calificados y de lo que ha establecido el ministerio. Por ejemplo, todo el tema de la justificación del programa. Cuando nosotros vamos a definir la justificación y vamos a analizar las necesidades del mercado, un estudio de vigilancia tecnológica fundamentado en la parte del benchmarking, de la benchmarking, inteligencia de mercado o benchmarking tecnológico, esos elementos nos van a permitir a nosotros poder construir un corpus con una justificación lo suficientemente importante que tiene las necesidades tanto regionales, locales, nacionales, y también trabaja fuertemente las tendencias internacionales. O sea que este insumo, este segundo elemento, va a ser súper importante para la construcción de esos documentos, sin importar el nivel de formación, ¿sí? Sin importar si es un registro de doctorado, si es un registro de posgrado o si es un registro para programa tecnológico. Allí lo que va a cambiar mucho es que esa necesidad que yo analice, ¿sí? Cuando la presente desde ese punto de vista, tiene que estar acorde al nivel de competencias de la formación que nosotros estamos estudiando o que queremos promover. Y en lo que hablamos de la parte de los estudios especializados, pues va a ser un complemento, porque en la medida de que yo voy analizando por cada uno de los contextos, sea geográfico, sea, digamos, o temporal, yo puedo profundizar de manera especializada en los usos tecnológicos que se promueven y desde allí poder justificar mi aporte. Y ni que hablar, pues, obviamente, de lo que tiene que ver con los procesos que están encaminados en la construcción de los trabajos de grado, ¿sí? Y particularmente, por ejemplo, en los proyectos de investigación, que en el segundo punto y en este punto que tenemos acá, en la parte del estado del arte científico-tecnológico, pues nos va a servir para ello. Entonces allí ya vemos una serie de aplicaciones que nos permiten a nosotros poder, obviamente, direccionar la vigilancia tecnológica para dos perspectivas que son tanto académica para la construcción de ese soporte de los registros calificados, como lo que tiene que ver con la parte de el tema de la construcción de productos generados desde la investigación. Adicionalmente, existen también el tema de las alertas personalizadas. Esto hace parte más desde el punto de vista de la inteligencia de mercado y todo lo que tiene que ver con estudios de mercados,
para poder darnos cuenta en qué momento nuestros competidores, ¿sí? O se genera una nueva reglamentación o hubo algún cambio y nosotros tenemos que responder. Esto no tiene, digamos, el objetivo principal de poder generar, digamos, insumos para la toma de decisiones, pero sí ser indicadores que inciden en la toma de decisiones. Por ejemplo, todo lo que son los tableros de control estratégicos, ¿sí? Todo lo que son el seguimiento de estrategias y, de hecho, por ejemplo, muchos elementos que están basados en la planeación y la gestión estratégica. Por ejemplo, uno podría pensar en articularle a un balance scorecard un tipo de estas herramientas personalizadas para que él no sea tan estático y así nosotros podamos tener un centro de mando integral en nuestra organización que se mueva conforme las dinámicas de nuestra competencia, del mercado y del sector. ¿Ok? Tenemos también, por ejemplo, el tema que ya les hablé, el estado del arte científico. La vigilancia prácticamente pues, es un insumo muy importante y se vincula mucho con el tema de la bibliometría y la cienciometría. Aquí se encuentran muchísimos, porque a través de indicadores cienciométricos, como por ejemplo el crecimiento que ha tenido de productos, esa tecnología o el área de conocimiento y este tipo de cosas, nos va mostrando cada uno de estos elementos. Ya posteriormente, los demás, lo que son los estudios técnicos sectoriales y los periódicos, es como una conjugación de todo lo anterior. Si ustedes se dan cuenta, la vigilancia tecnológica tiene un sinnúmero de aplicaciones en nuestro ejercicio como investigadores, como docentes, como empresarios, de hecho también como formadores, porque muchas de estas herramientas pueden ser direccionadas a nuestros estudiantes, a los semilleros de investigación, a los grupos de investigación y así poder generar, digamos, documentación, productos y estudios robustos. ¿Ok? Bueno, ahora, por ejemplo, si nosotros nos concentráramos, yo sé que ahora todos estamos con el tema de patentes, es un tema que nos llama mucho la atención. De hecho, si ustedes ven, ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia está generando muchas convocatorias para el tema de patentes. Esto es un tema que se ha aperturado mucho en la actualidad. Entonces uno, por ejemplo, uno preguntaría, bueno, pero yo cómo sé que mi producto puede ser un producto con capacidad o calidad de patentamiento, ¿sí? Yo tengo que justificarlo. Yo debo tener un estudio en el cual yo me fundamente de que ese elemento que yo voy a direccionar va a sufrir o puede estar sujeto a un tema de patentamiento. Porque si bien no puede alcanzar un patentamiento, usted puede no patentar, digamos, la idea, pero sí puede promover la creación de un diseño industrial, que es como un nivel un poco más abajo. Y si definitivamente usted ve que no alcanza a llegar a esos temas y que necesita hacer varios abordajes, pues entonces usted planifica todo lo que son los procesos de prototipado, de planta piloto y demás. La vigilancia tecnológica en este aspecto, que trabaja las patentes, lo que se conoce como la patentometría particularmente, que es lo que uno busca. Si ustedes quieren, por ejemplo, hacer un estudio de patentometría o hacer un análisis de patentes para justificar el grado de novedad o de innovación que está generando desde su producto, estos son los elementos que esa vigilancia tecnológica debería generarles. ¿Cierto? Bueno, ¿cuáles son las actividades innovadoras del país, por ejemplo, en ese tema? El perfil tecnológico de la empresa que lo genera o que tiene, digamos, la patente. ¿Cuál es la empresa líder del sector? Si existen algunas estrategias de imitación, porque pues obviamente hay trabajos de continuidad y demás. Por ejemplo, ¿cuáles son las claves de esa tecnología? ¿Qué empresas, digamos, se han patentado en qué sector? Por favor, el micrófono. Gracias. Las relaciones con otros campos tecnológicos, la parte académica e incluso uno, por ejemplo, este mismo estudio de patentometría lo podría utilizar para la parte del lo que es la justificación de un problema científico doctoral, porque si bien en el doctorado uno busca solucionar un problema científico y dar un aporte al área del conocimiento o a la ciencia, dependiendo de que usted se encuentre, cuando uno hace un análisis patentométrico, uno también está haciendo algo parecido, como tratar de explorar posibles vacíos o elementos que están sin explorar y la manera de justificarlos. Entonces, esta misma metodología que uno está haciendo aquí para la parte de patentometría y el estudio de patentes puede ser incorporada para esos campos también, ¿de acuerdo? Ahora, si usted, por ejemplo, lo que quiere hacer es utilizar esa vigilancia, por ejemplo, para hacer algún artículo científico o artículo técnico, un estudio técnico y demás, pues estos serían, digamos, algunos de los aspectos que esa vigilancia tecnológica debería promover para que usted pueda cumplir con ese fin. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre las publicaciones e investigadores? Esto es lo que hoy por hoy se le llama como la sociología de la ciencia, que trata de ir más allá del artículo que se publicó
y ver un poco quiénes son los grupos o las personas que están trabajando en esos artículos. Allí hay una serie de patrones interesantes y hay una aplicación que yo les voy a mostrar el día de hoy que se llama el Connected Paper, que es una metodología muy basada en el tema de la citación y de factores bibliométricos, pero trata además de mostrar el patrón que sigue la información o la temática y quiénes son esos grupos que se están generando o que emergen como grupos importantes para analizar esa temática. También podemos ver el análisis de citas, si están a nivel nacional, internacional, identificar grupos, también grupos editoriales, etcétera, etcétera. Aquí tenemos como un resumen de todo lo que yo acababa de mencionar, por ejemplo, todo lo que es la vigilancia tecnológica, cuáles son las fuentes de información y esos elementos que están allí. Particularmente y en lo personal, a mí me encanta trabajar con herramientas gratuitas en vigilancia tecnológica. De hecho, realmente en todos los modelos que yo hago, trato de que no tenga que hacer ningún pago, ¿sí? Trato de buscar, por ejemplo, frameworks, plugins y este tipo de cosas que me permitan hacer esos ejercicios. Ya hay muchos, ¿sí? Y les voy a mencionar, digamos, algunos de los datos que nosotros podemos utilizar rápidamente para hacer estos ejercicios. Por ejemplo, dentro de aquellos que están en español, ¿sí? Particularmente comunidad iberoamericana. Yo hablo español, pero tenemos también el tema allí del portugués, que hace parte de toda esta comunidad. Tenemos algunos bien interesantes, como es, por ejemplo, el Intéligo. Ese lo vamos a ver en unos momentos. El Intéligo es una iniciativa iberoamericana que se encarga de servir como un repositorio de información de ciencia, tecnología e innovación, y tiene dos grandes grupos. Por un lado, tiene todo el tema científico basado en artículos, working papers, en papers, estudios técnicos y demás, que tenemos a nivel iberoamericano conectándose a alguno de los repositorios iberoamericanos que vamos a ver ahora y que mediante el cual yo puedo hacer vigilancia tecnológica. Este es gratuito, no tienen que pagar absolutamente nada, ¿sí? Obviamente, hacer gratuito, pues nos va a tocar hacer algunos ejercicios, pero se van a dar cuenta que no es para nada complejo. Adicionalmente, el Intéligo tiene el Intéligo Patents o el Intéligo de patentes, que a diferencia del anterior, como su nombre lo indica, tiene información fundamentada en patentes. Es lo que hace es que codifica y maneja la misma tipología que maneja el WIPO, de la Asociación Internacional que maneja todo el tema de propiedad intelectual, y codifica toda la información como lo establece el WIPO, pero me da indicadores como, por ejemplo, qué tipo de patente, en dónde está ubicada la patente, cuáles son los generadores de patente, ver cuáles son las patentes que tienen de relacionamiento, en dónde están, y me permite desplazarme también hacia ella. Entonces, Intéligo me permite hacer ejercicios que van desde vigilancia para la parte de publicaciones, me permite hacer bibliometría, cienciometría, y también, por el otro lado, me permite hacer ejercicios de patentometría desde esta perspectiva, ¿ok? Entonces, allí tenemos esa parte. Por otro lado, tenemos el Lens, que para mí ha sido uno de las plataformas que más ha evolucionado en la actualidad, porque el Lens es también gratuito. Principalmente, él se fundamentaba en todo el tema de patentometría, pero han hecho una serie de cambios en esta herramienta y ya nosotros no solamente podemos hacer patentometría, podemos hacer bibliometría, cibermetría y una gran cantidad de análisis de información, además de poder crear dashboard, ¿sí? Podemos crear dashboard, empezar a jugar, guardarlos, volver a entrar, descargar, o sea, es un poco más interactivo, ¿sí? Y también es gratuito. Entonces, ese lo vamos a ver ahora para que ustedes puedan analizar, digamos, esta parte. El Patent Lens también es una herramienta gratuita, se parece mucho a Intéligo. La diferencia es que este Patent Lens funciona bajo unos ciertos permisos. Hay unas licencias que son gratuitas o una versión estudiantil, como podemos decir nosotros, y esta obviamente la paga. La diferencia con el Lens es que el Lens tiene las mejores opciones de exploración para hacer el tema de patentes, que no solamente involucra los elementos de acceso abierto, sino que se conecta con todos los repositorios de acceso abierto de las mejores universidades que existen a nivel mundial. Por ejemplo, ustedes pueden ver, no sé, una patente en el tema de nanotecnología. Él nos genera una serie de análisis y nos dice, ok, esta parte de nanotecnología la trabaja la Universidad de Harvard, la Universidad de Princeton, Penn State, todas estas universidades. Pero si usted quiere ver particularmente qué se está haciendo en Harvard, ¿sí? Sobre ese tema, qué generaron, las tendencias y demás, puede entrar, explorar y hacer este tipo de ejercicio.
sea, nos permite llegar a un nivel de detalle bien interesante, ¿sí? Y no tenemos que hacer ningún pago al respecto. Por ejemplo, para aquellos que trabajan en la parte de salud, hay que dejar claro que todos estos temas de vigilancia, de revisión de literatura y demás, nacen de la salud. Cuando uno hace vigilancia epidemiológica, que uno hace rastreo de patrones de una enfermedad, de morbimortalidad, todo esto fue traído para acá y además con estas nuevas herramientas y tendencias del Big Data y estas cosas, pues nos han permitido mejorar y llevar esto a otros campos del conocimiento. El GovPubmed es una base de datos que se fundamenta, un repositorio, no es base de datos, es un repositorio que se fundamenta, digamos, en todo lo que es la información relacionada con salud pública, epidemiología y una gran cantidad de elementos relacionados de ciencias de la salud que nosotros podemos acceder. Este también es de acceso gratuito. La diferencia con los anteriores es que este solamente está especializado y enfatizado en la parte de ciencias de la salud, incluso y algunas desde la perspectiva biológica. Está Cielo, que ustedes pues obviamente los que han publicado saben que Cielo pues es una base de datos donde nosotros hacemos indexación de revista y hacer esa indexación de esos formatos, de esos metadatos en formato XML JAX, pues nos permite también a nosotros hacer algún tipo de ejercicio. Lo mismo con Redalic, ¿sí? Hay una herramienta muy interesante, pero esta sí es paga, que es, por ejemplo, de Thomson Reuters, que se llama el Vigilate. Esta es una herramienta bueno, para los que no saben, Thomson Reuters ahora hace parte del grupo de Clarivate, que es el que manejaba Web of Science, ¿sí? El WOS o el ISIS, que era anteriormente, y ahora, digamos, está articulado a toda esta parte, ¿sí? Esta sí es paga, ¿de acuerdo? Pero tiene, digamos, indicadores. ¿Se acuerdan que yo les hablaba del tema de vigilancia y que podíamos generar alertas y todo ese tipo de cosas? Él ya lo tiene involucrado, entonces con eso lo podemos hacer de una manera muy fácil, muy sencilla. También está el Scopus, pero recuerden que el Scopus, pues obviamente nosotros tenemos en la Universidad Scopus, es una base de datos en la cual nosotros, y también sistema de indexación, pero también tiene repositorio porque ya tiene más de 5,000 revistas y eso que es como la parte baja, donde nosotros podemos hacer ese tipo de análisis, pero fíjense que allí nosotros solamente podemos analizar literatura o información relacionada con la parte científica. No podemos hacer nada de patentometría. Si ustedes ven, ya cada uno se empieza a especializar en uno de los aspectos como particulares y relevantes, ¿ok? Obviamente tenemos otros por acá. En su momento teníamos, por ejemplo, el MySpace y todas esas cosas que ya han ido migrando y se han ido generando, digamos, otros espacios. Hoy por hoy el tema del acceso abierto y la vigilancia tecnológica va muy de la mano porque justamente se busca de que el posicionamiento, la visibilidad de muchas organizaciones, pues se maneje desde este punto de vista. Ya herramientas como el TouchGraph ya fue reemplazada, por ejemplo, por el Gephi, que les voy a mostrar ahora, unas herramientas que tiene bien interesante. Por ejemplo, el tema del Cyber Alert, pero estos ya son más alertas no desde el punto de vista de la información, sino del flujo de información. El Banco Interamericano de Desarrollo también tiene repositorios mediante los cuales nosotros podemos hacer vigilancia sobre, por ejemplo, yo en esto sí les puedo contar una experiencia que tuve recientemente con el Banco Interamericano y el CIAT, ¿sí? Que es el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Nosotros hicimos un trabajo para determinar, por ejemplo, la idoneidad que se estaba haciendo en las convocatorias o proyectos de investigación en el corredor seco hondureño. O sea, queríamos encontrar si existía o no algún tipo de relacionamiento, si los actores que estaban allí tomando las decisiones en ciencia, tecnología e innovación se estaban articulando o si sencillamente se estaban haciendo una cantidad de proyectos y no iban, digamos, en relación con el impacto que se esperaba dar o que se había estructurado, ¿ok? Entonces, este tipo de cosas son bien interesantes para nosotros saber cómo canalizar los recursos a través, por ejemplo, lo que hicimos en esa consultoría fue, por ejemplo, incluso decir, no, necesitamos que las convocatorias, por ejemplo, tengan actores de este tipo. Y eso ustedes lo pueden ver ahora en las convocatorias de MinCiencias, donde ya piden que la institución sea acreditada, otra no acreditada, una tecnológica, ya se empiezan a ver como una necesidad de que exista concurrencia de actores para lograr el impacto. Y todo eso se ha generado a partir de una vigilancia. ¿Ok? Esto era como un contexto rápido que quería darles sobre esa primera parte y el uso de la vigilancia. Ahora vamos a ver ese tema que yo mencioné reiteradamente y son esos repositorios.
Bueno, ¿cuáles son esos repositorios? ¿En dónde están esos repositorios? ¿Y qué tipo de información hay en cada repositorio? En esta presentación, yo voy a hacer el contexto de los repositorios a nivel latinoamericano, ¿sí? Me parece que en Latinoamérica es bien interesante porque son contextos muy similares al nuestro. De hecho, en la próxima sección, Alejandro va a hacer unos cierres mostrando algunos que son muy particulares del país. Yo solamente nombraré uno, ¿sí? Alejandro hará, digamos, un análisis un poco más detallado de algunos que están en el país, pero yo quiero hacer como un barrido, digamos, a nivel de Latinoamérica para que ustedes vayan conociendo algunos de estos elementos, ¿ok? El primero de ellos se llama referencia. Referencia es un repositorio de publicaciones científicas y consiste en un acuerdo que hicieron varios países latinoamericanos. Voy a saltarme a la siguiente diapositiva para mostrarles quiénes hacen parte del sistema La Referencia, ¿de acuerdo? LA de América Latina. Tenemos México, Argentina, Salvador, Ecuador, Colombia, Perú y demás. Todos estos países lo que hicieron fue tomar todos sus repositorios, los que son públicos y de acceso abierto, y conectarlos, ¿sí? Entonces, este sistema, la referencia, es un sistema de concatenación y conexión. Para los que de pronto trabajan un poco el tema de sistemas, es como si quedaran una data warehouse, como una bodega de datos de todas esas información que tenemos en cada uno de esos países. Entonces, si usted está haciendo una vigilancia o estudiando tendencias o revisando mercados o algo que tenga que ver particularmente con I+D+I, pues usted puede utilizar la referencia. ¿Qué información, por ejemplo, hay de la referencia? Hasta el último momento que yo tomé, digamos, el pantallazo de la información, esto tiene un crecimiento exponencial súper acelerado. Entonces puede ser que esta información que yo les estoy mostrando hoy ya al día, o sea, estoy mostrando hoy, ustedes la pueden cotejar y puede ser diferente, ¿no? Porque cambia muy rápido. Tenemos, por ejemplo, artículos. Tenemos más de 400,000 artículos que están dentro de esa base y es de acceso abierto, ¿ok? No tiene necesidad de hacer ningún pago en todas las áreas de conocimiento. Tenemos reportes de investigación, que es lo que nosotros conocemos como working paper. Hasta ese momento habían alrededor de unos 1,500. ¿Por qué razón hay pocos reportes de investigación? Porque no todos los reportes de investigación conducen a elementos o generan hallazgos importantes para el estado del arte. Entonces aquí lo que se hizo fue filtrar y dejar algunos que sí fueran significativos para el área de conocimiento o la disciplina donde se está trabajando o la problemática incluso. Tesis de doctorado, alrededor de más de 100,000 tesis de doctorado. Este valor creo que ya está duplicado, ¿sí? En estos momentos. Tesis de maestría, más de 300,000. Y en total tenemos ese número de documentos, como les decía, a la fecha que yo hice la toma. Pero esto puede estar incluso muchísimo, muchísimo más arriba porque se han hecho, digamos, unas nuevas adecuaciones y se han hecho unas nuevas adiciones, digamos, a toda esta parte. Esto es de acceso abierto. Por lo tanto, si ustedes quisieran hacer un estudio de tipo académico, investigativo, mirar tendencias de lo que se está trabajando en los países, de lo que se está haciendo en ciencia, en tecnología, en investigación, en innovación, y quieren hacerlo a manera de un panel, ¿sí? O de manera transversal en América Latina, este repositorio les es de gran importancia, ¿ok? La referencia. Muy bien. Tenemos por otro lado que es un repositorio de Argentina, ¿sí? De la red que se llama Sistema Nacional de Repositorios Digitales, que es un trabajo mancomunado del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de Argentina y la Secretaría de Articulación Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva de la Argentina. Yo estoy dejando allí unos enlaces, les recomiendo revisarlos porque algunos, digamos, han cambiado porque como han crecido en información, han hecho cambios de los URLs algunos. Esto lo noté ahorita antes de iniciar, pero digamos que los nombres no. Es decir, de pronto el sitio, pero los nombres no. Tenemos más de 40,000 documentos que están en 7 repositorios que están conectados de manera concurrente y que ustedes pueden indexarlo, pueden trabajarlo y pueden ver todo ese tipo de información. Es muy similar a lo que tenemos, por ejemplo, en la referencia, pero esto solamente está relacionado con información en el Argentina y es de acceso abierto, es libre. Para el caso del Brasil, en Brasil hay varios, ¿sí? Seleccioné que es el portal de acceso abierto de información científica del Brasil, el Oasis BR, ¿sí? Tiene alrededor de, bueno, aquí dice 600,000, pero
este dato está un poco más alto, porque la semana pasada yo tuve la oportunidad de revisar y ya estábamos cerca alrededor de 1 millón de documentos de acceso abierto, ¿sí? En información científica que se genera, digamos, en el Brasil. Esto lo supe porque, pues, digamos, estamos haciendo ahora un proyecto con la UNEPS de Brasil, donde estamos realizando una serie de analíticas a la información de acceso abierto para determinar, por ejemplo, las tendencias y las dinámicas de la ciencia y la tecnología en Brasil antes de pandemia y post pandemia. Entonces, por eso, digamos, tengo este dato como muy frecuente y muy fresco en estos momentos. Esto también ustedes pueden acceder a través de este enlace que ustedes pueden ver allí y analizar esa información que está dentro de este repositorio. Para el caso de Chile, en Chile, Chile, si me permiten, sí, el CONICYT, que es el equivalente a Conciencias, tiene un repositorio que es el repositorio SIC, que es el Sistema de Información Científica. Ese Sistema de Información Científica tiene información que está referida de acuerdo a la presentación que ustedes ven en estos momentos, ¿sí? En estas categorías. Tenemos informes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, informes finales, que es de cierre de investigación, informes técnicos, muy similares a los working papers. Tienen artículos nacionales, artículos internacionales y manuscritos, que en este caso son, por ejemplo, esa tipología de artículos que se le llaman los brief reports, que no son ni working paper, ni son artículos completos, sino que son artículos a manera de estudio de casos, ¿sí? Allí tenemos, digamos, información. Tenemos libros, capítulos de libros. También se concentra todo lo que son ponencias y conferencias, pero estas ponencias y conferencias son aquellas que son reguladas y que son generadas por el CONICYT de Chile, ¿de acuerdo? También están las tesis de maestría, doctorales y postdoctorales particularmente también, y nosotros podemos tener acceso a ello. Entonces, fíjense que, por eso les mencionaba, tenemos una gran cantidad de repositorios con información relevante e importante, ¿sí? Pero lo más importante de esto es saber qué es lo que yo quiero vigilar o qué es lo que yo quiero hacer previamente para saber en qué tipo de repositorio lo voy a hacer. Si yo quiero hacer, por ejemplo, un estudio comparativo de mercado entre Colombia y Chile en temas de, por ejemplo, no sé, en lo que son la aplicación, por ejemplo, de tecnologías emergentes para la mejora de la productividad en el sector empresarial, yo podría tomar, por ejemplo, este repositorio, porque aquí yo puedo ver esa marca o ese rastro de la dinámica de evolución de la tecnología en Chile y seguir ese comportamiento, ¿ok? En el caso de Colombia, como les dije, yo voy a tomar uno, Alejandro va a especificar otros. Está, por ejemplo, el de la Biblioteca Digital de Colombia, ¿sí? Que tiene, digamos, esta información, y lo que se hace es, en esta información, en esta biblioteca, es tratar de concatenar una serie de repositorios que tienen las instituciones, ¿sí? Del país, incluidas las universidades, para permitirnos, digamos, hacer este ejercicio, ¿sí? Y aquí tenemos, sí, perdón, este es el de CENICET, este es el de Ecuador. Es un repositorio que se llama el repositorio Digital CENICIT, que es un repositorio generado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que se fundamenta en tener libros, publicaciones científicas, publicaciones seriadas y tesis, ¿sí? En estas proporciones que tenemos allí. Como les digo, muchos de estos datos, cuando ustedes vayan a ingresar, pueden haber cambiado porque existe una gran cantidad de incremento científico que se ha presentado en los últimos años a nivel latinoamericano y ha hecho que estas cifras sean un poco más grandes. Además, hay una cosa muy importante, y es que la carga de esta información en los repositorios no es una carga sencilla, porque ellos tienen que prever cualquier situación de propiedad intelectual que estén incumpliendo los autores. Por eso las cargas no se hacen de manera simultánea, sino que se hace de una manera muy controlada, siguiendo los protocolos para poder, obviamente, evitar este tipo de inconvenientes. Tenemos en El Salvador el REDICEX, que es un repositorio digital de ciencia y cultura. Este sí es muy particular, el tema cultural, porque ellos lo que han hecho es pensar de que no solamente la parte de la ciencia y la tecnología es importante para preservar y para trabajar, el tema cultural y patrimonial para ellos es determinante, y por eso han dado como una sección muy especial y particular para que esto se pueda dar a lo largo del ejercicio científico y de todo lo que se hace en El Salvador, ¿sí? Ustedes sabrán que, por ejemplo, en El Salvador ellos tienen una connotación de, por ejemplo, lo que son los estudios etnográficos y todas estas características culturales que para ellos les es bien importante.
Perú tiene una serie de proyectos, como por ejemplo el Alicia, que es un proyecto bien interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en ese sistema, pero no en la creación, sino en la consulta. Me pareció súper interesante en una investigación que hicimos el año pasado sobre reactivación económica en el marco de la pandemia. Y la idea era poder, digamos, direccionar todo ese tema de políticas a través de la información de sistema abierto, porque pues obviamente la pandemia y el tema del cierre pues no permitía, digamos, la movilidad y era muy difícil conocer las historias y las brechas que se generaban en los diferentes lugares. Por ejemplo, ellos tienen un índice que era el índice de precariedad, que hablaba de qué tan mal estaba un lugar con referencia a otro, pero era un índice que no se actualizaba con 4 o 5 años. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tratar de recrear la situación de vulnerabilidad y necesidades a través de toda esta información de acceso abierto que existe, ¿no? Y pues este sistema Alicia, que es el sistema de acceso libre a la información científica para la innovación del Perú, es manejado por el CONICET, que es el equivalente a MinCiencias de Colombia, y este proyecto lo que hizo fue generar una conexión de todos estos repositorios de estas universidades, ¿sí? Y generar como una big data bien interesante para que uno como usuario, cuando consulte, pues, le sea transparente. 22.000 títulos venezolanos, papá. El micrófono, gracias. Le sea transparente de qué fuente de información uno la está descargando. Entonces es bien interesante este repositorio. De Venezuela, digamos, estos dos son los que yo, por ejemplo, últimamente he podido tener acceso y con los que más he trabajado, ¿sí? Que es, por ejemplo, el CENIT, que es de Fundación Centro Nacional de Innovación Tecnológica, y el de Reacción, que es la Red Académica Nacional de Venezuela, mediante el cual, pues, obviamente, se tiene información de algunos temas, especialmente de educación en ingeniería, la parte de ingeniería de petróleos. Esto es como muy dado al tema de ingeniería industrial, en lo que yo pude, digamos, explorar de estos repositorios. Como pueden ver, estos repositorios que yo les acabo de mostrar son todos a nivel latinoamericano, los cuales nosotros podemos acceder sin ningún inconveniente, ¿sí? Y que es de libre acceso, podemos descargar la información. Si usted quiere, por ejemplo, digamos, tener información que sea representativa a nivel latinoamericano, pues entonces utilice, por ejemplo, la referencia, ¿sí? Y siempre y cuando el país que usted busque esté dentro del sistema que está indexado. O si usted quiere hacer estudios particulares, pues entonces usted va a tomar algunos de los repositorios, dependiendo obviamente del estudio que usted vaya a direccionar. Entonces, de esta manera, damos respuesta al segundo instante, que es, bueno, yo quiero hacer vigilancia porque tengo este problema, quiero validar esta hipótesis o quiero estudiar este tema, que son como los tres elementos más importantes. Ok, muy bien. ¿Y en dónde busco la información? ¿Y qué tipo de información yo busco dependiendo de lo que voy a hacer? Bueno, aquí tenemos repositorios, ¿sí? Que es el segundo elemento. Ahora viene el tercero. Bueno, ¿y cómo serían las herramientas o qué tipo de herramientas yo puedo utilizar para manejar, digamos, esta parte? No sé si antes de ir a las herramientas, Alejandro, porque he visto que hay varias manos levantadas, como para que no nos queden las preguntas al final y no podamos responderles. Si lo hacemos ahorita, si a ti te parece, o termino y lo hacemos al final. No sé, tú me dices cuál es la mejor opción. Hola, ok, vamos a revisar. Bueno, por aquí no hay muchas preguntas, ok. Creo que entonces lo dejamos mejor para el final, ¿vale? Entonces vamos a hablar de las herramientas. Yo les voy a presentar unas herramientas gratuitas, ¿sí? Que en lo particular yo las he utilizado, a mí me han servido y me han ido muy bien, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio más o menos práctico. Normalmente yo siempre les digo a cualquier persona que vaya a hacer vigilancia, partamos de tres cosas básicas. Ok, usted hace la vigilancia porque usted tiene, digamos, un problema a resolver. ¿De acuerdo? Y ese problema está fundamentado en una pregunta o en una serie de preguntas que usted quiere contestarse. La otra es que usted, por ejemplo, no tiene una pregunta, pero usted quiere validar algo. Si lo que usted está haciendo es correcto o no, o algo. Más bien yo lo direcciono como una hipótesis o una idea a defender. Yo lo manejo, digamos, desde ese punto de vista. Y está la tercera, donde usted no aplica ninguna de las dos anteriores, sino que les interesa más bien un tema en particular. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, por ejemplo,
Y aquí voy a tomar una parte de lo que hizo, lo que presentó Liliana la semana, creo que fue en la sección pasada, que ella hablaba de unas expresiones de búsqueda, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que construir la expresión de búsqueda. No me gusta llamarle ecuación porque matemáticamente y cuantitativamente una ecuación es una cosa muy diferente a lo que hacemos aquí. Yo le llamo más bien expresión de búsqueda, ¿no? Entonces vamos a hacer como unos casos de cómo construir ese tipo de expresiones. Entonces voy a hacer aquí unos ejercicios muy rápido como uno podría direccionarlo. Entonces vamos a partir, por ejemplo, de un problema particular, ¿sí? Entonces digamos, no sé, yo podría decir, no sé, digamos, la economía, voy a decir una cosa muy loca, ¿sí? Pero la idea es solamente mostrarlo como ejemplo, ¿sí? Ya, ok, ya entiendo. El sexo, no, sí, vamos a ver. La situación económica, no sé. Es un factor determinante de la violencia de género, no sé, algo así voy a colocar, ¿sí? ¿Sí? Algo así, de género, ¿ya? Entonces, déjenme le pongo los acentos a cada palabrita para que nos quede bien, ¿sí? Y lo hacemos bien, listo. Ok. Entonces, esto es una vigilancia en la cual yo estoy direccionando la vigilancia o estoy buscando que mi vigilancia me dé la respuesta a esta pregunta, ¿sí? Entonces, la respuesta, y de hecho la pregunta falta organizarle algunas otras cosas, porque la idea es que esa respuesta no sea sí o no. Entonces yo puedo decir sí, ¿ya? Entonces yo puedo decir sí, si es un determinante y ya se acaba. No, tendría que estar, digamos, edificada de tal manera la situación económica de los hogares en tal cosa y fuera un poco más fuerte, solo porque por el tiempo no voy a entrar en detalles, pero se las quiero ilustrar. Entonces, fíjese que usted va a direccionar esa vigilancia a que le conteste y le responda a esa pregunta. O usted lo puede hacer a manera de hipótesis. Usted puede decir, bueno, ¿será que a medida que aumenta la precariedad económica, aumenta los casos de violencia intrafamiliar y de género? Entonces, su vigilancia va a estar para validar esa hipótesis. No, la dije mal, perdón. Es decir, a medida que aumenta, ¿sí?, la precariedad o la privación socioeconómica, la violencia intrafamiliar y de género se hace más fuerte. Eso es una hipótesis. Entonces, mi vigilancia lo que tendría que hacer es solucionar esa hipótesis. O sencillamente usted dice, no me interesa ninguno de esos elementos, sino que me interesa indagar sobre la violencia de género. Allí tengo tres formas diferentes como yo voy a direccionar, digamos, esa vigilancia. O con una pregunta o un grupo de preguntas, porque pueden ser varias, ¿sí? Lo puedo hacer a través de una hipótesis que yo sé que ya está estudiada y que quiero revalidar o quiero rechazar o quiero reestructurar. Y la última es por un tema, ¿sí? Es un tema que me está llamando la atención, que no tiene nada que ver con lo anterior, ¿de acuerdo? Independientemente de las tres formas que usted tome, usted tiene que tomar tanto la pregunta, las preguntas, la temática o la hipótesis y empezar a subdividirlas en componentes principales, ¿sí? No componentes principales dentro del término estadístico, sino de la estructura del texto o del documento o del escrito que usted haya hecho. Entonces, por ejemplo, aquí un factor principal es, por ejemplo, violencia y género es un tema importante y, por ejemplo, la parte económica. Entonces, usted, por ejemplo, va a colocar un componente, por ejemplo, puede ser economía, ¿sí? Que marca por acá, ¿sí? El otro componente tiene que ver, por ejemplo, con, ¿sí? Economía, perdón. El otro componente, por ejemplo, es violencia y el otro componente es género, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de sus componentes principales, Liliana les decía a ustedes, bueno, pero entonces lo que ustedes van a necesitar ahora es empezar a crear lo que son sinónimos o conjugación de esas palabras raíces para hacer las búsquedas, porque puede pasar que en los documentos que usted vaya a explorar no necesariamente estén en el mismo orden o estén todos esos elementos. Puede ser que esté en alguna palabra relacionada o haya alguna conjugación, etcétera. Entonces, por ejemplo, usted para en vez de decir economía, usted podría colocar, no sé, pobreza, que es algo que está vinculado con ellos. Por ejemplo, estrato socioeconómico, puede ser la otra, ¿sí? Y así sucesivamente usted va creando cada uno de estos elementos
en esta parte, ¿sí? No voy a entrar en detalles porque el tiempo no me alcanzaría para mostrar las herramientas, pero sí quiero mostrarles la manera. ¿Va saliendo ya o qué? Ya, Por favor, el micrófono, muchas gracias, ¿sí? Bueno, ahora hablamos, por ejemplo, del tema de violencia. Y entonces en violencia nosotros podemos colocar algunos términos que estén, por favor, el micrófono. No alcanzo a... El micrófono, gracias. Bien, por ejemplo, términos relacionados con violencia. Entonces, por ejemplo, usted puede colocar, o un sinónimo, o puede utilizar ese término de violencia como una raíz para explorar. Entonces, por ejemplo, usted puede colocar violencia infantil, ¿sí? Esta es otra forma también, porque es algo que a usted le interesa. Violencia en adultos, y así usted lo va haciendo. Y acá usted puede colocar, por ejemplo, en género, mujeres, hombres, y va generando una serie de elementos que de una forma u otra, pues entonces van estructurando, digamos, toda esa parte. Cuando ya tenemos esto listo, pues simplemente lo que hacemos es crear como toda la expresión. Entonces, la expresión, como lo decía Liliana, van a utilizar conectores, por ejemplo, AND y OR, para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, por ejemplo, como estos elementos vienen bajo la misma raíz o la misma estructura, lo vamos a utilizar con el conector O. Entonces, por ejemplo, usted va a decir economía, ¿sí? Por ejemplo, OR, pobreza, ¿sí? OR, estrato, ¿de acuerdo? Estrato socioeconómico, ¿ok? ¿Por qué colocamos el OR? Esto significa que cuando esté en la búsqueda va a buscar o esta, o esta, o esta, o todas, ¿de acuerdo? Y cuando queremos conectarlo con los otros componentes, pues lo vamos a conectar a través del conector AND, que es este que tenemos acá, AND. Entonces, por ejemplo, voy a conectarlo con el componente que tenemos acá. Entonces decimos violencia, ¿cierto? OR, ¿cierto? Aquí, y colocamos violencia infantil, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que de esa manera se parece mucho a la manera como hacemos la revisión de literatura, ¿sí? Como hacemos la vigilancia, porque pues como estamos trabajando en repositorios y bases de datos, esa es la manera como nosotros podemos trabajar con ellos. Así nosotros creamos las expresiones de búsqueda. Ok, perfecto. Entonces, de esa manera lo puedo hacer a través de un problema, lo puedo hacer a través de una hipótesis que quiera validar, reestructurar o refutar, o un tema. Tengo esas tres opciones. Y ya cuando tengo eso listo, entonces, ok, entonces ahorita vamos a buscar en algunos repositorios. Entonces, por ejemplo, yo les mencionaba este que es el Utéligo, que es un repositorio iberoamericano, ¿sí? Bien interesante. Aquí vienen algunas descripciones de lo que él tiene y ustedes pueden trabajar con él de manera gratuita y sin tener ningún inconveniente. Entonces, ustedes pueden llegar y preguntarse, ok, me interesa ver patentes en ese tema. En ese tema no va a haber patentes. Lo que me interesa más bien es hacer un análisis de ese tema a nivel de tendencias, a nivel científico, algo mucho más académico, pero no tanto tan patentes. Ok, entonces me voy en este repositorio. Ok, entonces cuando ya estamos nosotros en esta estructura, nos va a decir, buenas, bienvenidos, y nos va a dar una serie de elementos. Y aquí nos va a mostrar como la ventana de operación. Entonces, en esta parte es donde nosotros vamos a escribir nuestra expresión de búsqueda. Entonces, podemos colocar algo como esto, ¿sí? Si lo hacemos por el tema, ¿sí? Violencia de género. Entonces, podemos colocar violencia a género, ¿de acuerdo? Entonces, allí está conectado. Usted lo está haciendo con el tema abierto. Luego, él tiene algo que es como un combo box, donde él nos dice, bueno, ¿y usted qué repositorio quiere utilizar, ¿sí? Óigalo bien, ¿qué repositorio quiere utilizar para hacer la búsqueda? ¿Se acuerdan de la referencia que yo les indiqué previamente? Esa iniciativa latinoamericana, donde estaban esos países, esta es una forma como yo puedo acceder a esa información, ¿de acuerdo? O si no me interesa la referencia, yo lo puedo hacer a través de Cielo, que es ese que utilizamos, el que tiene esa base de datos, donde nosotros indexamos revistas y demás. La diferencia es que en este, pues van a ser artículos y en este puede ser artículos, tesis y toda la información que tiene ese repositorio. ¿En qué idioma lo quiere? ¿En español, inglés o portugués? Cuando él se refiere al idioma, ¿sí? Está diciendo en qué idioma quiere la información que está expresando aquí y en el que quiere que se den los resultados, ¿de acuerdo? Luego, cuando él genera ya los resultados, bueno, para consultar, pues obviamente aquí con la opción de consultar, ¿sí? Y entonces él empieza a hacer, digamos, como todo el análisis y él va a generar una especie de un grafo. Este grafo tiene como la misión
de resumirnos o reducir la dimensionalidad de todos esos datos para que no pongamos como a explorar y a buscar así como locos. Normalmente, este grafo que se presenta aquí, entre más grande sea el nodo que ustedes ven allí, más importante es ese nodo, porque muchas de las búsquedas que él hizo encontró que dentro de su resumen, su palabra clave o los aspectos claves de ese trabajo está ese elemento. Entonces uno puede llegar y se puede acercar. Entonces uno dice aquí, por ejemplo, violencia doméstica, ¿sí? Entonces uno aquí puede ver violencia doméstica y además está relacionada con violencia física, donde ya hay el daño, ¿sí? Donde más se da mucho en mujeres, ¿sí? En género femenino, y adicionalmente también se da en la parte de población infantil. Entonces, si uno quisiera hacer la vigilancia y definir las categorías de análisis, entonces uno podría empezar a apodar este grafo desde los que tienen mayor tamaño a menor tamaño y va tomando cada una de las ramificaciones. Y así uno va enfocándose. Entonces, voy a estudiar en esta sección violencia doméstica. La violencia doméstica se caracteriza por esto, en estos lugares, y particularmente tiene más problemas desde el aspecto físico, y entonces entra a explorar la violencia física y sigue haciendo ese análisis. Recuerden que aquí no estamos haciendo nada de patentes, lo que estamos tratando de ver es, bueno, cuál es la tendencia y la dinámica que sigue, por ejemplo, esa temática que estamos analizando. Pero no solamente allí, viene, por ejemplo, si uno quisiera ver quiénes son esos autores que más han generado esos productos, uno podría ver aquí un diagrama de barras donde podemos ver esos autores que generaron ese producto. ¿Cuáles son las casas editoriales o de dónde están esas editoriales que más han publicado? ¿Cuáles son esas palabras claves? Había, por ejemplo, palabras claves, ¿sí? Porque, por favor, gracias. No salen las palabras claves, ¿por qué? Porque resulta de que esta versión que nosotros estamos trabajando está en proceso de actualización y el paquete de palabras claves y algunas informaciones del año todavía están en ajustes, pero por lo pronto los otros resultados les pueden servir. Y aquí tenemos en el año en el que fue publicado, por eso les decía que estos datos están en estos momentos en actualización y mejora. Pero ¿qué pasa? Esto se va volviendo más interesante porque acá ustedes tienen los filtros y entonces ustedes vieron acá, bueno, aquí tengo los autores, pero yo en esta parte de acá puedo ver cuántos trabajos han generado cada uno de los autores y qué trabajo es. Entonces yo, por ejemplo, le puedo dar clic y aquí me puedo adentrar a lo que es el trabajo de ese autor y empezar a trabajar y empezar a analizarlo sin ningún problema. Y si a mí me interesa, por ejemplo, ver más detalles, entonces fíjense en lo que va a pasar. Voy a ingresar, por ejemplo, aquí, porque esto tiene una opción también en la cual yo puedo dar clic. Cuando ingreso allí me dicen que existen 4 documentos que trabajan ese tema. Incluso fíjese que usted puede definir la categoría de análisis y ella le va diciendo cuáles son los documentos que pertenecen a esa categoría de análisis. Entonces ustedes pueden ingresar allí y pueden ver cada uno de los títulos. Dice, acceda a las patentes haciendo clic al título. Entonces así ustedes pueden manejar, digamos, ese tema. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una más abierta si yo quiero. Entonces voy a hacerla, por ejemplo, aquí en violencia. Fíjense que sale mucho más grande. Y entonces aquí, por ejemplo, podemos trabajar esta parte. Por ejemplo, aquí hay 0. Y así yo puedo hacer este ejercicio. Entonces, la manera como yo ataco estos documentos o esta estructura es que a mayor tamaño tiene el nodo, más importante es ese aspecto para la búsqueda o el análisis que usted vaya a hacer y usted empieza a podar el grafo desde lo más grande al más pequeño y se mueve por toda la ramificación. Y entonces él va diciendo qué documento va tomando, por qué lo va tomando, cómo lo va analizando, así poco a poco lo va llevando a cabo, ¿ok? Entonces, y fíjense que incluso ustedes pueden ingresar al interior de un mismo paper tomando sus palabras y vuelve a ingresar y vuelve y lo analiza y vuelve a hacer todo el ejercicio, ¿de acuerdo? Esto es un tema bien interesante, no tienen que pagar absolutamente nada y allí tienen este tema. Bien, ahora vamos con el Intelligo Patentes, ¿sí? Este Intelligo Patentes, perdón, aquí me salté, lo tenemos acá, permítame un momento, me devuelvo. Este Intelligo Patentes No, ¿sí? Se encuentra aquí. Y fíjense que él aquí nos muestra la patente tiene una tipología muy particular de presentarse. Eso viene ya establecido por el WIPO, que es la Asociación Internacional de Propiedad Intelectual. Y entonces, por ejemplo, fíjense que aquí nos muestra la nomenclatura que se maneja para un tema de patente, ¿sí?
Entonces aquí, por ejemplo, el índice TI, este es el título, el resumen, quién es el titular, quién fue el inventor, el país, y así cada uno se van configurando estos aspectos. Entonces él le dice, si usted quiere, por ejemplo, hacer una búsqueda en el tema de nanotecnología, ¿sí? Entonces usted le pone nano y si le pone asterisco es todo lo que tenga que ver con nanotecnología, ¿sí? Y lo que está diciendo es que a usted le interesa el CA, en este caso CA o AC, si lo maneja en inglés, es el país donde se produjo la patente. Cuando le ponen BR está haciendo acrónimo a las siglas de Brasil. Entonces usted está preguntando, bueno, yo quiero saber qué pasa de nanotecnología o qué patentes hay de nanotecnología en Brasil y entonces él va a hacer, digamos, ese proceso. Y funciona igual, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden ver incluso el año de la solicitud, el año de la publicación, quién solicitó la patente y demás. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden colocar algo así, nano, y pueden hacer la consulta. Entonces él aquí va a hacer una búsqueda de todo lo que tenga que ver con la parte de nanotecnología y aquí van a aparecer, bueno, quién es el país que más ha solicitado patentes, cuál es el país que más ha inventado y las patentes pues tienen un número de codificación, que hay un estándar A4 y otro estándar A6, ¿sí? Entonces usted puede ver la presentación tanto en 4 como en 6. ¿Quién ha sido el solicitante? ¿Qué universidad o qué institución? El inventor, el año y la solicitud, ¿sí? E incluso esta parte le permite a uno, por ejemplo, también explorar, entrar y ver el detalle de la patente, que esto mismo ocurre en Intelligo, usted le da clic y él lo lleva directamente a la página del WIPO, donde están los datos de la patente y usted lo puede ver, lo puede analizar. Ya a los que les guste, por ejemplo, el tema de trabajar datos, pueden hacer una exportación en XLS, en CSV, en lo que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos, digamos, también la información. Entonces, el primero que yo les mostré es un repositorio más fundamentado para la parte de tendencias, de investigación y este tipo de cosas, nada de lo que tenga que ver con patentes, ¿de acuerdo? Y este otro sí tiene que ver más con el tema de patentes. Ambos son gratuitos, ambos son abiertos y ustedes lo pueden utilizar sin ningún inconveniente, ¿ok? Vamos a ver el otro, ¿sí? El otro es el LEMS, que también es gratuito. En el LEMS ustedes tienen una gran ventaja. A mí, en lo personal, este es el que me encanta, ¿sí? Porque tiene mucha información. Por ejemplo, toda la información que tenemos acá. Lo primero es que todas las búsquedas se hacen igual, como yo les expliqué, y como Liliana hizo la disertación, que era la creación de la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, con los conectores. Entonces, por ejemplo, Hola, ingeniera Julie, buenas tardes. violencia de género. Y entonces, fíjense que él me pregunta qué conector quiero que vaya entre las dos palabras. Entonces, yo coloqué conector y, que es el mismo AND, porque aquí está en español, ¿ya? Entonces, aquí me dice, miren, ¿qué fue lo que yo encontré? Yo encontré, por ejemplo, esta cantidad de trabajos, esta cantidad de patentes citadas. Llama la atención, bueno, ¿qué tipo de patentes hay sobre violencia de género? Lo que pasa es que no necesariamente la patente que él está buscando está involucrando el tema, es decir, no es que exista una patente en la violencia de género, pero sí una herramienta que fue diseñada con ese fin. Es decir, también maneja el nivel secundario de esa búsqueda, la citación y la citación por patente y todo lo demás. Entonces, bueno, ok, perfecto. Luego de eso, entonces él le dice, bueno, ¿y cuáles son las instituciones que más tienen esos documentos? Entonces, fíjense que él va creando como una especie de un enlace en cada una de las instituciones. Por ejemplo, la Universidad de London, University of London es la que más tiene, King College London también, después sigue Michigan State, después sigue Harvard, y entonces así uno puede ver cuántos trabajos de esa cantidad maneja cada una de esas universidades. Y adicionalmente uno puede ver su tipología, libro, capítulo, disertación, lo que es un preprints, lo que es una editorial, lo que es un proceedings o incluso los sets de datos para trabajar ese tema. ¿Qué más tenemos por acá? De todos esos papers y de todos esos productos, ¿cuáles son las palabras claves más importantes que salen y que toman relevancia? Ahí ya le va marcando, bueno, esa parte de todo lo que nosotros vemos, porque él busca tanto patentes como no patentes, por eso es que él lo divide de esa forma. Él le dice, bueno, ¿y cuáles son esos elementos claves o esas palabras claves que tiene toda esa información de lo que usted trajo? Entonces aquí, por ejemplo, desde la perspectiva psicológica, de lo político, violencia doméstica y demás, perfecto. Y entonces él va tomando cada una de estas palabras claves y nos muestra cuál es la relación que existe entre esa palabra clave que él encontró en la obra y cuál es la universidad
que tiene, digamos, la mayor preponderancia en esos temas, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que de esa manera nosotros podemos tener un estudio donde no solamente vinculamos el tema de la palabra clave, que es una de las cosas que a nosotros nos gusta mucho, sino que también podemos vincular la palabra clave con el tema de la institución. Y esto ya nos permite crear como unas etiquetas de qué es lo que están haciendo con las instituciones y qué tan dominante es ese aspecto, ¿ya? Por acá también tenemos, por ejemplo, cuáles son los autores más activos que promueven estos productos, que tienen estas palabras claves, que son de estas universidades, y por acá lo tengo. Que a mí me interesa ver, por ejemplo, cómo han crecido los trabajos, las tendencias de las citaciones, pues acá tengo. Y adicionalmente, yo quiero ver cómo esto se presenta a nivel espacial, ¿sí? Quiero ver como un gráfico, entonces fíjense que yo me puedo desplazar y ver en esta parte. Ok, ¿cuáles son los publishers? ¿Sí? Las editoriales que más mueven o publican este tema. Acá lo tengo y acá tengo, por ejemplo, la asociación entre el publisher y la palabra clave que tenemos acá. O sea que esto también, si yo quisiera publicar un paper, cualquiera, o mirar la tendencia de lo que yo estoy haciendo, pues yo lo puedo colocar acá, porque recuerden que esto no solamente es para la parte de patentometría. Yo puedo también saber, bueno, es que yo no sé en dónde publicar o en dónde direccionar o cómo hacer. Pues bueno, eso también me da una pauta y me puede mostrar qué tan idóneo está el tema que yo quiero trabajar. Además, esta parte, ustedes pueden llegar y pueden crear una cuenta de usuario, salvar este dashboard, o sea, ustedes pueden salvar esta búsqueda y cuantas veces quieran pueden utilizarla, pueden descargar la información, pueden compartir la información y es gratuito. Y estas opciones, usted puede ingresar al interior de ellas. Usted dice, bueno, yo esto lo tengo a nivel general, pero me gustaría saber, por ejemplo, qué ocurre en University of London. Estos 1100 algo trabajos, ustedes le van a dar clic y el dashboard se va a actualizar solamente con la información de esa institución. O sea, va a generar los mismos gráficos que vimos previamente, pero se va a concentrar solamente en esa institución. ¿De acuerdo? Ahora, si usted, por ejemplo, quisiera ver, fíjense que anteriormente salía psicología, ahorita sale medicina, ¿sí? Y usted también puede ingresar, bueno, ¿y qué es lo que pasa con medicina? ¿Qué es lo que se ha hecho en medicina? Y ir entrando cada vez más a nivel de detalle y poder ver cada uno de los componentes que se está manejando. Bueno, violencia de género que se ha hecho en University of London, ¿sí? ¿En qué año más se ha publicado? ¿Qué se ha publicado? ¿Qué ha direccionado? Y entonces nos va mostrando, digamos, esta parte. O sea, todo esto hace parte a un conjunto de herramientas que son gratuitas y que ustedes pueden acceder. Esto lo pueden hacer a través del Lens. En el kit de herramientas y en el material que yo les dejé, allí todos los símbolos tienen el enlace. Entonces ustedes simplemente tocan el grafiquito y los va a llevar directamente a la opción de la plataforma para que ustedes puedan hacer el trabajo. ¿Ok? Por último, tenemos este, ¿sí? Que es bien interesante, que se llama, este se llama Connected Paper. Este más de cienciometría, podríamos decirlo así. Y este se fundamenta particularmente, este Connected Paper, en mostrarnos, por ejemplo, el grado de relacionamiento que tienen, digamos, paper. Es muy bueno para hacer estados de arte, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a buscar, por ejemplo, un paper o unas palabras claves cualquiera, la que ustedes deseen. Entonces, ustedes pueden colocar lo que es el tema de violencia de género, igual como lo hicimos en el ejercicio anterior. Solo que ese se demora en crear un poco más, entonces vamos a tomar uno, por ejemplo, de los que ya están creados, como para que ustedes tengan una idea de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, miremos este, que es una búsqueda que está fundamentada en el tema de la igualdad de género y todo lo que está relacionado con el conflicto armado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creamos la expresión de búsqueda y la colocamos acá, y entonces es lo que va a hacer. Me voy a devolver un poco para mostrarle quiénes son las bases de datos que nutren a esto. El DOI, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacemos un paper, siempre colocamos un DOI, pues toda esa información de los archivos y de los papers que tienen DOI están dentro de esa búsqueda. El Archive, que es un repositorio de working paper de la Universidad de Cornell, también hace parte de eso. El Paper Title, el Semantic Scholar y el PubMed que yo les mostré. Si ven que todas estas bases que yo les mostré ya se están conectando, bases de datos y repositorios, ya se están conectando algunas herramientas. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos esto, entonces él nos va a generar un grafo como este. ¿Y este grafo en qué consiste? ¿Sí? Acá está el archivo de ayudas. En este archivo de ayudas, para los que quieran profundizar, vamos a leer un poco. Yo sé que ya el tiempo nos queda unos 10, 11 minutos, pero quiero mostrarles, digamos, como
la utilidad de esta herramienta para que ustedes entiendan. Entonces, él aquí nos dice que tiene más de 50,000 papers. Él se fundamenta solo en papers. Y él lo que hace es que empieza a conectar los papers de acuerdo al grado de similitud que existen y de la cocitación, como que este trabajo tiene tantas citas y este lo citó. Entonces, él nos va mostrando como una serie de interacciones o conexiones que existen a nivel de citación, ¿sí? Entonces, al final, esto se conoce como coupling bibliographic y es la manera de ver cómo se empiezan a acoplar o a estructurar los papers de acuerdo al grado de similitud que tienen. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso que tenemos acá, entonces fíjese que aquí nosotros podemos ver varias cosas. Entonces, cuando buscamos ese tema, entonces nos salen estos papers que están acá, ¿sí? Entonces, eso fue lo que él encontró. Y entonces, si nosotros nos acercamos un poco, va a ocurrir algo parecido a lo que pasaba en Intelligo. Podemos ver acá un paper que está un nodo muy grande, nos dice, hey, este es un nodo que es muy citado, pero también me muestra quiénes lo han citado a él y en qué año, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que nosotros no solamente vemos quién está citando a quién, sino que detrás de esos subgrafos que se van creando de quién cita a quién, podemos detectar comunidades. Fíjense, por ejemplo, acá, este tipo está por acá solo, ¿sí? Él cita a los demás, pero nadie lo cita a él. Quizás es una nueva corriente de conocimiento que emerja de una base que es pero no ha sido muy solidificada. Pero, por ejemplo, miremos estos otros nodos que están muy hiperconectados y entonces eso ya nos empieza a mostrar que son la base o son el fin de muchas investigaciones, pero principalmente son la base. Y podemos ver, por ejemplo, que se van creando grupitos a manera de sus grafos, es decir, las comunidades científicas acá se empiezan a ver como si fueran grupitos de sus grafos y ustedes, por ejemplo, pueden pararse aquí, entrar en él, ¿cierto? Y ver quién es el paper. Y aquí ustedes lo pueden leer, pueden irlo a buscar y acá están todos los otros papers. O sea que también yo puedo ver tanto la estructura como también el contenido. Y el color, pues hace referencia a que entre más verde es porque es mucho más actual el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces así, digamos, empieza a manejar, digamos, esta parte. Este también es gratuito. Y por último, les quiero mostrar una serie de colecciones de trabajos que yo he podido hacer donde he aplicado, digamos, esta parte, porque siempre queda la duda, ¿no? O sea, siempre le queda a uno la duda que si esto oficialmente tiene para empezar a generar. Pasar, ¿sí? O sea, es decir, pues sí, todo en la teoría está muy chévere, pero bueno, ¿y esto cómo se aplica? Y yo quiero ver trabajos aplicados. Entonces yo les voy a mostrar rápidamente varios trabajos donde he hecho esa aplicación y que ustedes, si lo desean, pues obviamente pueden leerlos. Muchos son paper, algunos otros son libros. Y bueno, entonces ya queda como al resorte de cada uno de los investigadores de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver este. Esta es una técnica de modelado que nosotros aplicamos para un ejercicio de sincronización, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros nos hemos preguntado si por qué tan sincronizado está lo que el país establece en que lo que tenemos que hacer en ciencia, en tecnología e innovación y lo que, por ejemplo, hacemos las instituciones. O sea, cómo yo me doy cuenta cuáles son los temas más fuertes e importantes que tiene el país para fundamentar en esa parte, ¿sí? ¿Cómo será que la educación superior efectivamente le está apostando a eso? Entonces nosotros trabajamos una técnica que se llama Collocation Network, que se parece mucho a la que mostré anteriormente y consiste en tomar varios papers y varios documentos y empezar a generar, por ejemplo, redes de este tipo. Por ejemplo, vamos a tomar un paper. Entonces, de ese paper tomamos sus palabras claves, tomamos su resumen y empezamos, digamos, a conectar, a relacionarlos, porque, por ejemplo, esta palabra, la 1, la 2 y la 3, están dentro de ese paper, entonces yo las conecto de esta forma. Si tomo otro paper y ellas aparecen, entonces yo le voy dando un peso a la relación entre ellas. Y entre más peso tenga la relación es porque son más concurrentes. Esto al final nos permite crear un grafo como este. Entonces yo puedo empezar a identificar a través de esa estructura como temas centrales o aspectos fundamentales y demás, y eso al final después con teoría de grafos, por ejemplo, mirar cuál es el término que más se conecta, qué tan conectado está, pues empiezan a generar resultados interesantes. ¿Cuáles son los software con los cuales uno puede hacer ese trabajo? Entonces, por ejemplo, está iGephi, que es un software gratuito que ustedes lo pueden descargar, que si me permiten se los voy a mostrar acá en un momentico cómo queda, ¿sí? Y así ustedes van haciendo, digamos, este ejercicio.
lo van conectando, como por ejemplo, yo lo tenía en, ¿qué se me hizo? Acá, en esta parte. Suponga que él tiene en el paper estas palabras, por ejemplo, economía y violencia. Entonces yo voy conectando economía con violencia infantil. Eso puede ser con las palabras clave solamente. Y usted va creando conexiones. Y una vez usted tenga esas conexiones, entonces, por ejemplo, usted va a crear, por ejemplo, una red como esta, ¿sí? Entonces, digamos, en esta red que aparece aquí, usted, por ejemplo, va a sacar estadísticas como, por ejemplo, el grado, que le va a decir, bueno, ¿cuál es la palabra que está más conectada? Entonces, usted así va encontrando las palabras más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, identificar objetivos y así usted va haciendo como una descripción un poco más avanzada. Esto no tiene necesidad de aprender a programar. Si lo va a hacer en Python, sí lo tiene que programar, pero lo demás no. Aquí, por ejemplo, podemos ver algunos ejercicios. Esta gráfica que ustedes ven acá es un trabajo que hice para la universidad y fíjense en algo tan particular con esa metodología. Estas son las tendencias de investigación a nivel internacional, tanto en Latinoamérica como en Europa y universidades del ranking de Shanghai. Y esta que ustedes ven acá es de los proyectos PIE que tiene la UNAD en una escuela particular. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es mucho más disperso que esto. Entonces, así, este tipo de modelo de vigilancia nos permite ver qué tan disperso está el conocimiento y por qué no usufructa tanto el conocimiento en la universidad, porque no tenemos cohesión de temas, sino que investigamos en temas muy dispersos. Aquí, por ejemplo, tenemos de esa metodología, por ejemplo, los temas de innovación. Si yo me preguntara, bueno, ¿a qué tema de innovación yo tendría que trabajarle y por qué esta metodología de Collocation Network nos permite a nosotros identificar cuáles son esos temas a través de esos elementos? Esa metodología como tal, ustedes la pueden consultar en este paper que yo publiqué, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver el detalle del documento, pueden ver toda la estructura, pueden ver la metodología. Esto está para, por ejemplo, los COMPETs, ¿sí? Esto es un trabajo que estamos desarrollando con mi estudiante de doctorado y aquí tenemos, por ejemplo, todas esas líneas y ustedes la pueden replicar. Y existe también otra opción que hicimos un trabajo en asocio con la Universidad Santo Tomás, donde utilizamos esos mismos principios, pero para evaluar programas nuevos. Hicimos una evaluación de 87 programas nuevos y lo que hacíamos era comparar, si bien este me da las tendencias del país, era revisar los aspectos claves de cada programa y ver que si ese programa tenía o no relación con las necesidades que tenía el país. Y así nosotros pudimos descartar programas, decir, por ejemplo, qué programa queríamos, cuál era el rasgo distintivo, qué tanta similitud tenía, evaluamos la capacidad docente. Aquí está toda esa metodología descrita. Este libro lo pueden encontrar en mi Google Académico, ¿sí? O lo pueden encontrar en mi ResearchGate también aparece y está la explicación y la utilización de la metodología para que ustedes lo puedan ver. Con esto nosotros tomamos la decisión, miren, aquí están los detalles, de qué programa debería apostarle, cuál era su rasgo distintivo, si tenía o no capacidades docentes, si la capacidad docente era suficiente, en dónde tenemos que contratar, en qué sede lo podemos abrir. Todo eso está, digamos, allí escrito con esa metodología de las Collocation Network que ustedes ven allí. Y por último, están otros trabajos que estoy haciendo actualmente con otra técnica, que es el modelado de tópicos. Y en esta parte del modelado de tópicos, lo que me interesa más es ver la alineación estratégica. Es ver, por ejemplo, cómo se alinean las líneas de investigación y los productos de investigación con las necesidades del país, con las capacidades docentes, con las capacidades de los grupos de investigación, con todo. Este modelado de tópicos, ¿cómo funciona? El modelado de tópicos lo que hace es que coge todos esos textos y empieza a generar como una creación de grupos que se alinean, es decir, términos que tienen, digamos, como una relación muy fuerte porque aparecen en las mismas posiciones, en los mismos documentos, en la misma estructura, como por ejemplo ustedes pueden ver acá, digamos, banco, resultado, euros, estos términos hacen parte de un tópico, ¿sí? Porque en los documentos que le entregué como entrada se encontraron un relacionamiento fuerte de ellos. Pero además me dicen que de todo el documento donde ellos aparecen, el mayor porcentaje está aquí, ¿ya? Con esto se puede crear mapas de conocimiento también y pues aquí tenemos otro trabajo, otro paper. Esto fue un caso de estudio que se hizo en asocio con el Politécnico Gran Colombiano, entre la UNAD y el Politécnico Gran Colombiano, donde hicimos ese análisis
y lo que revisábamos era, por ejemplo, en una facultad cualquiera, qué tan fuertes estaban alineados las líneas de investigación que ellos habían propuesto con los grupos de investigación, con los centros de investigación y con los programas académicos, ¿de acuerdo? Y a partir de ese resultado, pues nosotros nos dimos cuenta en qué punto se debería fortalecer. Por ejemplo, no tenían información relacionada con innovación y creación, entonces era necesario trabajar ese tema. No tenía, por ejemplo, temas relacionados con el tema de diseño, ¿sí? Entonces, con estos aspectos no solamente me doy cuenta qué tan fuerte está esa tendencia, sino también en dónde yo tengo que fortalecerlo. Y este es otro trabajo que estamos pues en proceso. Este tiene que ver más con la parte de los ODS y es como revisar un poco, este es un dashboard que estoy terminando de crear, es mostrar un poco de qué tan importante es la investigación colombiana para el cumplimiento de los ODS, ¿sí? Déjenme un momento, los muestro por acá, es este. ¿Qué tan importante es todo lo que estamos haciendo nosotros que publicamos de impacto para los ODS? Este es el ODS número 2, creo, ¿sí? Que es no es el de cambio climático. Y entonces él encuentra en estos circulitos que ustedes ven acá, él me muestra la linealidad que existe entre lo que me establece el objetivo y lo que tiene la producción intelectual de Colombia en los últimos 5 años y que ha sido publicado en Scopus. Aquí existen más de, creo que son 9.500 artículos, 95.000 artículos, más de 15.000 capítulos de investigación y creo que hay 2.500 libros. Toda esa data está allí articulada. Y con la metodología, esta es una metodología propia que he diseñado y que he ido perfilando al paso del tiempo. Por eso yo, por ejemplo, cuando hay alguna investigación de algún colega de alguna universidad, llevamos la metodología para probar de que efectivamente funcione. Lo mismo que les expliqué. Aquí me muestra, por ejemplo, que entre más grande sea el círculo es porque él encuentra más alineamiento entre esos elementos, es decir, que aparecen en la misma posición, la misma estructura y todo. Entonces, por ejemplo, en el número 1, que es este, encontramos el tema de sostenibilidad, el tema alimentario, seguridad. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cuál es donde Colombia y los productos de alto impacto están aportando a ese objetivo del desarrollo sostenible. Y entre más pequeño, ¿sí?, sea el elemento, como por ejemplo el 19, es porque hay carencia. No hay mucha información donde concurrentemente yo vea cambio climático y las maneras como vamos a promover los cambios, la parte de resiliencia. Entonces yo puedo ver alineación estratégica de la investigación a través de esos elementos, pero también puedo ver en dónde hay esa falta de sincronización, ¿sí? Esto es obviamente un trabajo que estoy desarrollando para 10 de los objetivos y ya está pronto, digamos, a culminar y pues en el momento que esté listo, pues se los compartiré. Entonces, fíjense que no solamente aparecen herramientas que están suscritas dentro de lo gratuito, sino que también podemos crear algunas. Esta, por ejemplo, es algunas que yo he podido crear. Los papers reflejan el paso a paso por si ustedes lo quieren replicar, pueden hacerlo y lo pueden interiorizar de cualquier manera. Por ejemplo, para los que están haciendo programas del ITP, pueden utilizar, por ejemplo, los modelos previos que yo les mostré o incluso pueden revisar el libro de la Universidad de Santo Tomás donde se hizo el análisis comparativo y cada uno de esos análisis apunta a una condición del 1330, ¿sí? O sea, por ejemplo, con este usted responde al capítulo tal, con este responde al tal. Ahí en ese libro está, que fue la obra que hicimos con la universidad. Ahora, si a usted lo que le interesa es de pronto estudiar tendencias o revisar, por ejemplo, el grado de alineamiento que tiene, por ejemplo, cuando llegue un par y le pregunte, bueno, ¿y cuáles son los aspectos fuertes de su investigación o lo que usted está promoviendo y demás? Entonces usted le pueda decir, ok, mire, yo estoy fuertemente en esto, porque aquí se me alinean programas, grupos de investigación, centros y demás. Y también usted puede, dentro de la perspectiva de investigación, direccionar, por ejemplo, en cuáles les está faltando, digamos, más esa parte. Entonces, yo sé que lo hice un poco rápido, sí, pero era necesario hacerlo para podérselos ilustrar a ustedes y que podamos tener como un espacio corto y breve de resolver algunas dudas o inquietudes que ustedes puedan tener, digamos, al respecto. Yo sé que por acá hay algunas. Y pues no sé, Alejandro, si podamos aperturar, digamos, como el micrófono para que las personas lo puedan hacer. Importante el tema de lo que menciona Diana. Todas las grabaciones se van a enviar al final para que ustedes puedan construir sus casos.
Yo en la caja de herramientas les voy a dejar los papers que les mostré, las diapositivas con toda la explicación y con todo para que ustedes puedan hacer, digamos, ese ejercicio. Entonces, voy a responder Rafa, algunas Rafa, preguntas. hola. Sí, Lili, Mira, adelante. pues tenemos unas preguntas en el chat, no sé si quieres que las miremos Sí, y de acuerdo. los asistentes, si alguno quiere hacerlo directamente, puede levantar la mano y le damos pues como el espacio, pero tenemos como tres preguntitas, no sé si las alcanzas a ver o te las leo. Sí, perfecto. Sí, aquí las tengo. Muchas gracias, Lili. Mira, aquí hay una del profesor Faber. Dice que cuando se da clic en la universidad, los resultados que aparecen son los publicados en revista a nombre de dicha universidad, más no necesariamente investigaciones realizadas por dichas universidades. Allí mi profe lo que hace es cuando tú presionas la universidad es que típicamente cuando tú haces una obra, digamos, en la obra tú colocas una afiliación. Entonces, por ejemplo, yo puedo publicar en un medio cualquiera, en una revista cualquiera, y pues obviamente va a salir mi filiación. En este caso, que es la afiliación del docente. En el caso de que sean patentes, no habla de publicación, sino que es la patente a quién fue adjudicada. Por eso, digamos, me parece bien interesante la pregunta, porque no es que sea una revista de la universidad donde se ha publicado, sino que investigadores con filiación de esa universidad han publicado un artículo en cualquier otro lado o han generado una patente relacionada, digamos, con ese tema, ¿ok? No sé, profesor Faber, ¿me puede escribir en el chat si con esto respondo esa pregunta? Por el lado de la profesora Luz Moreno, nos dice que nos comparte los enlaces. Claro que sí, dentro de las diapositivas que están allí, están ya con el link para que ustedes simplemente den clic y puedan ingresar a esa parte, ¿sí? El profesor Wilson Romero también, el enlace está allí. Por acá hay una pregunta que dice que en la UNAD sobre qué enlaces o fuentes de campus nos podemos apoyar para hacer una vigilancia tecnológica asertiva. Bueno, lo que pasa es que la universidad tiene muchas fuentes de información. Por ejemplo, yo hasta el momento he podido trabajar con información incluso que sale del campus, lo que tiene que ver con los tiempos de los estudiantes en la plataforma, las actividades que han hecho. De hecho, por ejemplo, he podido hacer como una especie de un mapa, pero pues esto ya es como algo muy personal, donde yo vinculo, por ejemplo, actividad en el curso versus ubicación. Y así yo tengo más o menos patrones. Lo puedo hacer, digamos, de acuerdo al nivel de complejidad de alguno de los cursos que yo puedo orientar. Yo sé, por ejemplo, en qué lugares tengo los estudiantes con las mayores necesidades. Entonces, y eso sale del campus, ¿sí? Eso y otras cosas más, ¿no? Por lo menos de lo que yo he podido hacer y que me ha funcionado y que ha sido, digamos, adecuado. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, esas son como las preguntas. Les recomiendo, por favor, la asistencia. Muchas gracias, Diana, por el listado, por favor, para que lo ubiquemos allí. Y pues las personas que quieran preguntar o tengan alguna inquietud, pues pueden levantar la manito y tienen el micrófono para que puedan hacer alguna pregunta de manera más detallada. Perfecto. Creo que no hay más preguntas. Lili, Alejandro, Diana, ¿alguno de ustedes tiene alguna inquietud? Juan Camilo, por acá creo que le Por vi la acá hay mano. una mano levantada, sí señor. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Hola, Juan. Espérate. Vamos a ver si Juan no tiene el micrófono. Alejo, creo que tiene el micrófono. Ya, espérate, vamos a ver. Ok. Intenta allí, porfa. Listo. Ya. Ok. ¿Qué tal, Juan Camilo? ¿Cómo estás? Bien, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? Muy bien, todo muy bien. Sí, primero pues felicitarte por la presentación, muy buena. Lo deja uno prácticamente como la expectativa es que entra después y la intención de poder utilizar inmediatamente la información para los trabajos que llevamos en andamiento, ¿no? De hecho, a partir de esta información que nos pasas ahora, y sobre todo el comentario que hiciste específicamente sobre
el desarrollo de los programas que estamos diseñando que van acompañados al ITP. Me gustaría saber si de alguna manera, con alguna base de datos o con alguna herramienta, pudiéramos hacer un tipo de análisis que nos permita saber si a nivel industrial o a nivel de empresas hay algunas necesidades que sean más marcadas para esos espacios en donde los programas diseñados desde las escuelas puedan interactuar mejor. Interesante pregunta. Yo te la puedo contestar de inmediato porque yo hice algún borrador muy parecido a eso y te voy a decir con qué información. Mira, las cámaras de comercio tienen una cuestión que son los sistemas de acceso abierto, todas las cámaras de comercio de Colombia. Y en esa parte de acceso abierto, ellas tienen, pues primero la información de la empresa que está suscrita, pero también como existen iniciativas de clúster que se están creando en estos momentos, mucha de esa información con la que construyeron los clúster también está abierta, ¿sí? Entonces, con esa información, por ejemplo, yo hice un estudio, obviamente está muy corto, pero es un análisis descriptivo exploratorio que a mí me sirvió mucho para el tema del ITP. No sé si logras verlo. Por ejemplo, yo hice un ejercicio muy parecido, tomando en cuenta las zonas que tiene, por ejemplo, la universidad, la zona sur, centro sur y demás. Y entonces empecé a explorar información de cámaras de comercio, todo lo que era abierto. Y a partir, digamos, de la vigilancia, por ejemplo, como está el paper que mostré de las redes, entonces yo pude, digamos, establecer como las grandes áreas donde existían más necesidades. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, espérate, voy a ir corriendo acá rápido para poderme ubicar en esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí en la zona sur tenemos temas de bioenergía, sistemas de moda, proteína blanca, hábitat urbana y los macrosnat. O sea, esto sale de todo ese estudio que ellos ya hicieron. Entonces, por ejemplo, en bioenergía, tú ingresas y te muestra, por ejemplo, qué es lo que hay de bioenergía, nuevos modelos de negocios para empresas, generación de tal cosa. Entonces, hay una información de clúster, ¿sí? A nivel de clúster de competitividad y demás, pero exceso de texto y demás, los datos de las encuestas de Cámara de Comercio, las metodologías, y con todo eso yo hice una mezcla y pude, digamos, como establecer algo así parecido. Entonces, por ejemplo, digamos, en la zona centro-sur, ¿cuáles son? Entonces, son estas, pero los que tenían más fuerzas, por ejemplo, software TI para el tema de transformación digital y, por ejemplo, el tema del cuero, el calzado y la marroquinería. Entonces, por ejemplo, luego te vas a la zona centro-sur, te salen, digamos, estos temas y donde se destaca parte de lácteos, todo el tema de TI, el turismo de naturaleza. Y, por ejemplo, en la zona Caribe aparecen temas de competitividad, temas de todo el tema de transformación de la cadena de los cárnicos, la parte del turismo y el tema de las energías renovables. O sea, esto es una cuestión de caracterización exploratoria que yo hice, pero lo hice con esos datos y tú puedes usar esas fuentes para ese programa, porque allí lo interesante es que ellos tomaron muestras representativas por cada una de las empresas en esos lugares. Te toca así hacer un ejercicio muy manual de recolectar, pero ya con eso tú vas a tener esta idea. Y el segundo punto es que en la semana pasada hicieron antepasada creo, hicieron ya como la disertación del nuevo sistema de ocupaciones y la manera como están haciendo las mesas sectoriales, y también hay una información que te puede complementar esta parte porque hay unas necesidades muy genéricas y marcadas también por región. O sea que con esos datos abiertos de Cámara de Comercio que están allí, más esto que tiene el sistema, tú puedes tener una base inicial con la que puedes construir esa parte, que es una base muy buena, porque por lo menos yo cotejé con un ejercicio de expertos estos resultados con personas de esas zonas y me dicen que no está tan mal, o sea, que te puede servir. No sé si respondo tu pregunta con esa parte. Claro que sí, claro que sí. Yo le diste el clavo ahí a eso, porque sí, desde el punto de vista en el que nosotros diseñamos los programas de formación, a veces justificamos este tipo de formación bajo documentos COMPE, bajo aspectos de lineamientos de investigación nacional, pero no recurrimos realmente a la empresa
y más que todo ahora en este tipo de programas que tienen interacción muy fuerte con el ITP y con la industria, ¿no? Entonces, eso cubre por lo menos un amplio espectro de lo que deberíamos hacer previo a la construcción de los documentos maestros para esos programas, ¿no? Sobre todo en la justificación. Exactamente, mira, por ejemplo, el Sistema Nacional de Ocupación y todo lo que tiene que ver con la educación para el trabajo, ministerio, ellos generaron una metodología muy parecida, pues, o sea, pues la mía, pues es una metodología muy criolla, ¿no? Pero, pues digamos que utilizando las fuentes muy similares, y yo estoy haciendo algunas comparaciones, yo hice como un ejercicio de expertos para validar si lo que yo había encontrado con personas de la zona y demás, pues era muy parecido. Pero de entrada yo te digo, mira, los datos abiertos de la Cámara de Comercio te dan muchísima información. Los datos que existen de la conformación de clúster y las iniciativas de clúster también. Y además lo del sistema de ocupación. O sea, toda esa parte, si ustedes quieren establecer la base para los programas del ITP y quieren justificarlos, allí está toda la necesidad empresarial porque son datos de empresas y son datos que incluso si tú revisas los clúster, todas las iniciativas y apoyo y ayuda del gobierno están en esa detección y esa metodología con la que lo hicieron es muy buena. Entonces, esa les puede servir para esa parte, ¿ya? Y ahí estaría. Ya igual si tú quieres de pronto revisar, busca, por ejemplo, datos abiertos, Cámara de Comercio, allí te van a salir una cantidad de información. O busca clúster e iniciativas de clúster en el país y te van a salir que ya existen una cantidad de clúster georreferenciados con las necesidades de cada región y propuestas de clúster también, donde ya está eso muy decantado. No tanto al COMPES, porque es lo genérico, sino al detalle de la empresa, que ahí donde está esa parte. Listo, gracias. Hay una manito levantada. Francisco, adelante. Francisco Bonilla, ya puede... Profe Okay. Rafael, buenas tardes. Muchas Buenas gracias tardes, por darme la oportunidad de interactuar con ustedes. Muchas gracias por el evento, por esta bonita presentación y la verdad soy nueva en el tema, me gusta el tema de investigación y estoy aprendiendo del tema, entonces me gustaría que su merced, desde su manera personal, desde su investigación, desde su conocimiento, me diera como unas pautas para comenzar este proceso, que es un proceso bonito. Me gusta el tema de la investigación y estoy ahí. Ah, bueno, profe, con mucho gusto. Bueno, digamos que la base, pues yo traté de llevar como un hilo conductor en la presentación, es primero poder identificar qué es lo que buscamos. O sea, yo soy de los que pienso que uno, más que lo sofisticado que sea la herramienta con lo que usted resuelva, porque usted con una suma puede resolver un problema gigante, es la manera de poder identificar la necesidad o el problema a resolver. Creo que eso es como lo más importante. Luego, el siguiente paso tiene que ver ya con la manera de explorar esas fuentes, qué tipo de fuentes existen. Yo, por ejemplo, en la cajita de herramientas les voy a regalar como una serie de cosas. Por ejemplo, aquí la profesora Lady pregunta sobre la información. Sí, está publicada. Lo pueden buscar a través de mi Google académico. Allí hay otra cantidad de información de otras cosas que van muy ligadas a vigilancia y otras se las voy a dejar en la cajita de herramientas para que ustedes lo vean. Lo bueno es que en los papers que yo tengo publicados, yo trato de hacerlo muy detalladamente como para que la persona lo pueda replicar. Y pues bueno, en lo que corresponda que ustedes vean y que consideren que tienen alguna inquietud, pues lo pueden hacer a través de correo y yo en la medida que pueda yo les voy contestando o podemos hacer un espacio para resolverlo. Pero a mí sí me parece muy importante es poder tener como esa parte, esa metodología. Primero identificar qué queremos hacer. Y por eso hablaba, ¿usted qué quiere hacer en esa investigación? ¿Responderse una pregunta o un grupo de preguntas? ¿Usted quiere validar algo que usted ya sabe que funciona, pero que por algunas cosas puede estar cambiando o modificándose? ¿O lo último es que a usted le interesa solo un tema y ya? Si usted parte de esa estructura, lo subsiguiente ya se hace mucho más fácil, porque usted sabe, no, es esto, entonces lo puedo buscar aquí, o puedo irme para acá, o puedo direccionarlo, y ya después de tener esa fuente, bueno, después voy con la metodología. Y ya al final, cuando usted va a empezar a escribir, usted siempre va a escribir, profe, en relación a la primera pregunta
que usted se hizo, o las preguntas que usted se hizo, o las hipótesis que usted quiere validar, o el tema que usted obviamente estableció. Creo que ese es un hilo conductor que ayuda mucho, por lo menos a mí en lo personal, es lo que me ha permitido poder escribir, publicar y hacer investigaciones, por lo menos, y en vigilancia me ha servido mucho más. Entonces yo con ese material obviamente les voy a dejar. También hay otro libro que está cargando, que es, por ejemplo, cómo aplicar temas de ya para los que les encanta Machine Learning y este tema de minería y este tema de cosas de complejidad, pero aplicados a salud. Allí también les estoy dejando el libro para que lo puedan ver y utilizar las metodologías, básicamente. Listo, entonces, como no hay ninguna otra pregunta más, muchas gracias. Profe Luz Moreno, una qué pena. pregunta. Adelante, sí. Rafa, ¿cómo estás? Mira, uno que no es tan experto en el tema, para principiantes, ¿qué metodología nos recomiendas? Metodología. ¿Qué le gustaría hacer? De los modelos, por ejemplo, para hacer el cruce de los planes operativos que maneja la universidad frente al plan de desarrollo. ¿Cuál sería esa metodología para mirar la eficacia, la eficiencia y que vaya contrastado con los resultados? De acuerdo. Interesante pregunta. Bueno, hay una forma, por ejemplo, que a mí pues, antes de manejar toda esta parte sofisticada y demás, es utilizar algo, es como una especie de matrices relacionales, digámoslo, lo llamemos así, ¿sí? Esta matriz, digamos, de relacionamiento y demás, ¿cómo la pueden hacer o cómo se puede hacer? Para aquellos que no son expertos, ustedes pueden iniciar utilizando el Atlas TI. No sé, profe Luz Moreno, si tú lo has utilizado, el Atlas TI. No, señor. Perfecto, bueno, entonces el Atlas TI es un software que te permite trabajar investigación cualitativa. Entonces, él tiene algo que a mí me encanta y es que tú puedes cargar los textos y entonces él te puede crear una nube de palabras, pero nube de palabras procedentes de esos textos, ¿de acuerdo? Entonces, tú lo que haces es que empiezas a cargarle fuentes de información relacionadas con el problema, él te va creando las nubes y entonces tú lo que vas a hacer es tomar como las palabras más importantes que él te marca en la nube, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la palabra A, B, C y demás. Importantes más, no las que se repiten. No, la importancia de él está en la repetición, pero ya voy a solucionarte esa pregunta porque me parece chévere. Él tiene también algo que se llaman las stop words, que son como palabras que no aportan, como los conectores, la, le, li, lo, lu. Eso se repite mucho, pero no es importante, no sé si me hago entender. Entonces, tú lo que haces es que le dices, y esta es la lista de palabras que yo quiero que me eliminen. Entonces van quedando palabras que son fuertes, palabras que te hablan de acciones, verbos dominantes y ese tipo de cosas, ¿no? Allí vas a ir limpiando. Eso lo puedes hacer manualmente porque uno puede ir observando y uno, me están quedando, por ejemplo, palabras de este tipo. Entonces tú le vas agregando como a la lista negra lo que tú quieres eliminar. Después que te quede limpio esa nube de palabras, entonces tú lo que puedes hacer es revisar qué relación existe entre esas palabras que se conectan, esas palabras más importantes. Entonces ahí te puedes devolver al texto. Y entonces tú empiezas a rastrear en el texto esas palabras que están allí fuertemente y que son importantes, con qué palabras se relacionan. Y vas creando un relacionamiento y a medida que tú vas encontrando ese relacionamiento se puede repetir. Entonces, por ejemplo, puede ser desarrollo económico rural, digamos que salga de eso. Y entonces tú empiezas a ver que la relación de desarrollo económico y rural se repite muchísimo en el documento. Entonces es algo que se va configurando un bigrama súper importante. Entonces, mire, esto es una tendencia, ¿de acuerdo? Y esa es una forma como tú puedes ir construyendo tendencias, no desde la frecuencia de la palabra, sino desde los bigramas, porque es que una palabra sin conocer con qué se conecta, pues no vas a tener el contexto. Yo puedo decir fabuloso, ¿sí? Pero fabuloso ¿qué? ¿Sí? Entonces, así es como uno lo puede ir construyendo. Al principio te va a costar un poco hacerlo manualmente, pero ya después lo vas a ir equiparando. Entonces, tú lo que vas a hacer es buscar como bigramas o trigramas, ¿sí? Hasta trigramas creo que es el valor adecuado. Y vas haciendo como esa connotación. Y entonces van saliendo esos términos y emergen esos componentes. Y ya con eso, entonces tú puedes ver, mire, cuando yo tomé los compes, lo que encontré fueron estos elementos a manera de bigramas o trigramas
vamos a ver si nosotros en la UNAD, en nuestros planes, los tenemos. Y eso es una forma como tú lo puedes ir direccionando. Es algo muy manual, muy cualitativo, pero es una primera aproximación que le puede servir para ese ejercicio, profe Luz. Muchas gracias, profe Rafa. Muchas Mucho gracias. gusto. Profesor Fabián Sánchez, creo que tiene el micro abierto también, ¿cierto? Sí. Ok. Profe Fabián. Ok. Fabio Sánchez. No, ok. Listo, creo que ya es todo. Muchas gracias a todos. Alejandro, no sé si de pronto quieras dar algo para el cierre. Yo voy a tratar de cargarles toda esa información y ya con lo que me dice la profe Luz, dejarles algo sobre el Atlas TI y demás para que las personas que no tienen competencias en programación y demás puedan utilizar esta herramienta. Me parece que es muy chévere como para iniciar y incluso, por ejemplo, pueden hasta cargar videos allí en el Atlas TI y hacer este tipo de ejercicio. ¿Vale? Alejandro, Lili, Diana, muchas gracias. Listo. Y ya Rafa, cierro. no, Rafa, antes muchísimas gracias a ti por este espacio, por enseñarnos un poco más. Yo creo que ya con la próxima sesión, que es el lunes a las 3 de la tarde, terminamos de cerrar todos los conceptos que vimos, desde los fundamentos que nos contaba Liliana, este es ejercicio muy práctico que vamos a tener y cómo logramos conectar eso para presentar. Yo creo que el lunes ya vamos a terminar de recopilar y vamos a terminar concluyendo todo lo visto, retomando mucho de lo que hay en las dos clases que hemos tenido y de esta manera lograr hacer ejercicios prácticos de vigilancia tecnológica. Yo aprovecharé el lunes, voy a tomarme entonces un ratico para, así como lo dice Luz, enseñarles de pronto una metodología rápida de cómo tener información gráfica a partir de diferentes bases de datos que existan. Y puede ser complementario a esto que acabas de dar, porque muchas veces, como lo dices, no todos tenemos la experiencia en desarrollo de software o uso de algunos software, entonces a veces las bases de datos nos permiten sacar información gráfica de una vez de lo que estamos buscando. Entonces, a ti te agradezco este espacio, agradezco a todos los profes, líderes, investigadores que nos han acompañado y nos vemos el lunes a las 3 de la tarde en nuestra siguiente sesión. Recuerden que después de la tercera sesión vamos a enviarles todos por correo electrónico los links de cada una de las clases, la caja de herramientas y quienes estén motivados a participar en nuestro workshop, pues vamos a tener una sesión adicional para revisar y asesorarlos en esos vigilancias tecnológicas que van a poder desarrollar, realizar y participar en el workshop. Les deseo a todos una feliz tarde. No sé si Liliana, Diana quieran decir últimas palabras. Pero los esperamos. Muchas gracias, Alejandro. No, muchísimas gracias a todos los participantes. Les esperamos el próximo lunes y es muy satisfactorio que estas sesiones estén siendo de provecho para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz día, feliz fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias.